Amigos y amigas, muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 30 de enero del año 2018 y como todas las mañanas quiero hacer llegar un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Va a haber novedades, va a haber sorpresas aquí en el programa dentro de poco, así que estén ustedes atentos, atentas para que puedan enterarse de qué se trata. Muchas gracias a quienes nos están escuchando también en diversas regiones del país. Esto es gracias al esfuerzo de un grupo importante de radioemisoras que a esta hora de la mañana ya están transmitiendo también en vivo y en directo el programa. Estas radioemisoras integran la Red Nacional de IDL Radio, que es una confluencia que existe hace ya bastante tiempo y que nos ha permitido, en base a un marco de entendimiento, pero sobre todo a una vocación y a la defensa de los principios democráticos, actuar permanentemente para hacer y darle contenido a esa democracia de la cual hablamos sin necesariamente tener una convicción por ella, pero también para ejercer libremente lo que la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos plantea, que es la opinión, la información y la libre expresión. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y agradecemos a estas radioemisoras. Agradecemos también a todas las radioemisoras que transmiten el programa en otro horario. Eso es muy importante para nosotros también. No pueden hacerlo en la mañana, pero se toman la molestia y muy gentilmente pues nos transmiten más adelante en su programación. Y también quiero agradecer a los canales de televisión que están transmitiendo y transmiten el programa a través de sus pantallas, que nos siguen a través de internet. Saben que tenemos ahí algunas alternativas. La página de la radio, que está totalmente reestructurada, que está muy interactiva, que le va a permitir a usted no solo escuchar, ver, sino participar y comentar las notas que ahí todos los días mis colegas trabajan para que usted pueda tener también la posibilidad de leerlas y no solo escucharlas. Eso es muy importante y gracias por permanentemente entrar a nuestra página. También la página de RBC Online está a su disposición para los mismos fines. Y si usted le interesa, le gusta, usa las redes sociales, pues tiene una magnífica posibilidad. Facebook es el espacio donde nosotros estamos saliendo ya en este momento en vivo y en directo, y ahí la ventaja, como siempre digo, es que nos ve, nos escucha, pero sobre todo opina, sobre todo nos hace llegar sus comentarios, sus sugerencias, que nosotros recogemos y atendemos con mucho cariño, con mucha responsabilidad y, por cierto, como hacen ustedes también en sus comentarios, con mucho respeto. Eso es lo que nosotros planteamos para una buena relación con quienes tan amablemente nos siguen hace ya bastante tiempo. Muchas gracias por eso. Y si necesitan otra vía, pues el WhatsApp, que está previsto para que ustedes nos escriban, está ya a su disposición en el horario del programa. Así que usted puede llamarnos o escribirnos, mejor dicho, al 9975-74815. 9975-74815. Ese es el número de WhatsApp que tiene este programa de 7 a 9 de la mañana. Muchas gracias también por escribirnos ahí. Y si usted quiere participar a través de nuestra encuesta, pues esté atento a la pregunta. Ayer hicimos esta pregunta: ¿cree usted o crees que el presidente Pedro Pablo Kuczynski dirá toda la verdad cuando reciba la Comisión Lavallato a mediados de febrero? ¿Crees que el presidente Pedro Pablo Kuczynski dirá la verdad cuando reciba la Comisión Lavallato a mediados del mes de febrero? Y escuchen ustedes los resultados en nuestra página web frente a esta pregunta. Sí, 11%, 89% cree que no va a decir la verdad. Y como si eso beneficiara al presidente, pues digamos, si él cree que puede ocultar algunas cosas, creo que va a ir en picada, porque ya todo se está conociendo y ahí va a tener serios problemas que ya vienen anunciando aquellos que él pensaba la visita del Papa iban a tranquilizar. Ya los fujimoristas ayer volvieron a hablar de la vacancia, están hablando de acusaciones contra el presidente y vamos a ver hasta dónde llega. Más adelante va a venir a conversar con nosotros Víctor Andrés García Belaunde,
que es un entusiasta investigador del presidente y de otros personajes políticos, y que integra la Comisión Lavallato, y seguramente nos va a hacer llegar y dar a conocer cuál es el ánimo, no solo de la comisión, sino también de otros parlamentarios que son fundamentales para generar estos escenarios políticos que para el presidente son muy complicados. Entonces, si usted quiere participar en el programa de hoy, vamos a hablar de otro tema, y vamos a hablar de esto que sin duda es un revés serio para todos los ciudadanos, y es que, como siempre nosotros hemos advertido, en cualquier ámbito empresarial o comercial, y también en aquel que está relacionado con un derecho fundamental que es la libertad de expresión, la concentración es nociva para los ciudadanos. Los monopolios hacen que un grupo muy pequeño tenga el control de muchas empresas que dan un solo servicio y que no compiten entre ellas porque efectivamente apuestan a ser rico al mismo dueño. Y eso es lo que está pasando en el ámbito de la salud, en el tema de la distribución de los medicamentos, donde el 90% de las distribuidoras de medicina, es decir, las farmacias, están en manos de una sola empresa. A propósito de las compras que ésta ha generado o ha producido en los últimos días, y creo yo no solo deben ser cuestionadas en el ámbito de la discusión pública, sino también en el ámbito legal, porque hay varias herramientas que podrían, creo yo, servir o ser útiles para revertir una situación que claramente afecta a los ciudadanos. ¿Y por qué afecta a los ciudadanos? Porque hoy ellos van a poner el precio, ellos van a subir los medicamentos como quieren, ellos van a distribuir lo que quieren, y nosotros no vamos a tener sino una posibilidad mínima para conseguirlo en otro lugar. Y eso en cualquier lugar, no solo democrático, sino de libre mercado, que es lo que aquí nuestros sacha políticos, sobre todo que se dicen liberales, pero que en realidad son más panfletarios y poco cultivados, han dicho que es lo que marca aquí la pauta. El mercado resuelve las cosas. Ahora, frente a esto, habrá que dar una opinión desde el sector, y no sé si sea convalidar un hecho que claramente atenta contra el acceso a la salud, que es un derecho frente al cual el Estado no puede claudicar, no puede dejar de hacer, y por lo tanto hay que discutir algunos mecanismos de regulación que sean obviamente democráticos, que no impidan la competencia, pero que no convaliden esto que claramente está contra los intereses de todos los ciudadanos. El Ministerio de Salud, o el ministro de Salud, ya se ha pronunciado en relación a este tema y ha dicho que está evaluando, por ejemplo, en todo lo que se refiere a las compras del Estado, las compras de medicina del Estado, crear o contar con un instituto que agrupe la compra de medicinas y equipos para todo el Estado. Pero también ha dicho el ministro de Salud que falta una ley que regule las fusiones o compra de empresas, una ley antitrust, una ley que impida los monopolios. Una vez, una de las veces que entrevisté a Pedro Pablo Kuczynski siendo candidato presidencial, cuando estaba en otra emisora, recuerdo una entrevista cuando conducíamos un programa con Rosa María Palacios, pues le preguntamos sobre esto, y el presidente, entonces candidato, dijo que él iba a preocuparse por ese tema, que iba a procurar sacar una ley antimonopolios, una ley antitrust, porque pensaba y creía que eso no le hace bien a una sociedad democrática. Pero vamos a ver si el presidente es lo que es, que dice o que se confunde o anda muy distraído y confundido y no sabe cuando está en el Estado, cuando está en el privado, va a tener la capacidad, las ganas, el interés y sobre todo el coraje de enfrentarse a estos sectores que son muy poderosos y que no solo tienen, poderosos porque cuentan con mucha plata, sino también porque tienen medios de comunicación a quienes financian de una manera bastante, diría yo, onerosa, y que además tienen representación política y tienen además una representación también muy fuerte en el ámbito de la discusión pública, bajo la lógica de que el mercado es el que resuelve absolutamente todo, y eso no es verdad ni aquí ni en otros países que inicialmente creyeron que así se resuelven las cosas, que han tenido que buscar mecanismos de revolución, porque esta gente, cuando empieza a ver que la plata le llega,
pues no tiende a acaparar y a concentrar absolutamente todo. Y ese es un asunto que creo tiene que llamarnos no solo a una reflexión y a una crítica, sino a la acción concreta. Ojalá que el Ministerio de Salud y el Ejecutivo algo hagan con ese tema, o el Congreso tan desprestigiado, y con razón, por todo lo que hace o deja de hacer, pues tiene que también empezar a pensar, ojalá, frente a los intereses que demanda la población, en una salida a este problema, porque no se puede permitir. Yo nunca pensé que iba a decir esto que voy a mencionar ahora, pero estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Alan García. No, en otra cosa no estoy de acuerdo, por supuesto. Ha dicho, medicinas serán más caras si 90% de farmacias están en una empresa, y ha dicho que se debería presentar una acción de amparo, cosa que yo creo es perfectamente posible, así como, por ejemplo, se presentó una acción de esa naturaleza para revertir esta fusión que se dio entre el comercio y el grupo Epensa, generando una tremenda concentración sobre, digamos, un derecho que es fundamental, y es la posibilidad del debate plural y libre en una sociedad democrática. Vamos a ver cómo se para el comercio, cómo se paran los medios vinculados al diario o al grupo del comercio frente a un tema que también los interpela a ellos clara y directamente. Y eso me parece que es parte de la discusión. De qué lado se ponen los medios de comunicación es un aspecto que requiere, si es que la política representara y tuviera, digamos, honestidad en su accionar, pues este es el momento para que algunos líderes políticos tomen este tema y hagan algo, porque esto es un abuso, realmente es un abuso. Más adelante vamos a entrar al detalle sobre este tema, pero creo que pueden presentar acciones legales también perfectamente. Son las 7:14 de la mañana. Quiero pasar a otro tema. Además es un tema que no solo es importante porque tiene que ver con un asesinato que se produjo el año 1988 en el marco de los ataques senderistas y la respuesta estatal frente a los mismos, lo que significó lamentablemente para muchas personas inocentes un fuego cruzado que finalmente destrozó también su vida. Y se produjo el asesinato de Hugo Bustíos, y ahí hay dos consideraciones: el asesinato y la condición de periodista de Hugo Bustíos. Por lo tanto, como dice el sistema interamericano, cuando se asesina un periodista se mata dos veces, o se afecta la vida de una persona, pero también se afecta el derecho de estar informado de aquellos que a través de esa persona se enteraban de lo que sucedía, por ejemplo, en su zona, en su región, en una zona muy convulsionada como Ayacucho en ese momento. Por lo tanto, este caso, que reviste de importancia y que se ha convertido, y con razón, en uno de los casos más emblemáticos de la lucha por la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad, pues está, ustedes saben, en medio del juicio oral, porque Daniel Urresti, que fue ministro de Ollanta Humala en el sector interior, está imputado de ser autor del asesinato de Hugo Bustíos. Y ayer hubo una confrontación entre una de las principales testigos y víctimas de Daniel Urresti, Isabel Rodríguez Echipana, que tuvo una confrontación que fue muy tensa con Daniel Urresti, que en ese entonces era el capitán Arturo. Y yo digo que esto tiene una doble consideración, involucra un tema y asunto personal, porque a mí me tocó difundir hace ya un par de años por lo menos la información que daba cuenta de que el señor Daniel Urresti estaba involucrado en este asesinato y que estaba siendo ya sometido a la justicia por este brutal crimen. Me acuerdo que en ese momento, cuando difundimos la información, pues esto se generó en uno de los casos más fuertes que tuvo que sortear el gobierno de Ollanta Humala. Yo hablé con asesores del presidente que me llamaron, hablé con un montón de gente que me llamaba preocupada que por qué se ha difundido tal o cual cosa, si en fin ellos parece no le dieron la importancia debida. Y yo pensé que Ollanta Humala iba en ese momento a tomar la decisión de sacarlo del cargo, y recuerdo muy bien que algunos de sus asesores me decían: estamos en una encrucijada, porque por un lado creemos que es grave lo que
se dice de él y la acusación que se está haciendo. Pero por otro lado, es nuestro ministro más popular y dejarlo, sacarlo, nos puede generar problemas políticos. Ese era el nivel de, digamos, reflexión que hacía un gobierno. Claro que teniendo a alguien como Ollantumala, que ahí sí creo que es un personaje que tiene que ser investigado debidamente por las muertes de Madre Mía cuando era el capitán Carlos, pues no era muy apegado a los derechos fundamentales en esa materia. ¿Qué cosa ha pasado ayer? La señora Isabel Rodríguez Chipana, a quien yo, después de haberla visto ayer y haber revisado su testimonio, que es consistente en el tiempo, le creo. Y le decía a Daniel Urresti que ella no solo vio cuando Urresti mató a Bustíos o participó del asesinato de Bustíos, sino que ella fue ultrajada en 2 oportunidades por el propio Urresti. Esa es la acusación y se lo dijo. Y ayer un nervioso, un ofuscado Daniel Urresti no sabía cómo defenderse y trataba de desprestigiar a la señora diciendo una serie de cosas para desmentir algo que completa y directamente ella le planteaba. Y este es un caso que dentro de poco espero ya termine y se pueda determinar la responsabilidad si la tuvo de Daniel Urresti, para que este caso pueda pasar a la lista de aquellos que el sistema de justicia abordó y lo hizo con diligencia, de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a la ley. Margarita Patiño, que es la esposa o era la esposa de Hugo Bustíos, falleció hace no mucho sin alcanzar justicia debida, un caso por el cual peleó tanto tiempo, y sus hijos y sus hijas hoy vienen impulsando esto con un excelente apoyo legal de Comiset, que hace muchísimos años viene trabajando en esa tarea. Pero lo que ha pasado ayer, a mí en lo personal, me lleva a pensar de que si las cosas se hacen bien debería irse hacia una sanción a Daniel Urresti, porque creo que por su condición y por todo lo que se ha conocido en ese propio juicio, pues lo que corresponde es eso. Pero será la justicia la que lo determine y habrá que respetar el sentido y habrá que respetar el criterio y la decisión que esta sala tome. Un buen papel ha cumplido el fiscal también en este caso, creo yo. Son las 7:20 de la mañana. Bueno, y otra cosa que también es bien importante, y esto hay que tener mucho cuidado, porque como hoy día dice Juan Carlos Tafur en una excelente columna que hace en el diario El Comercio, y yo lo comento porque me parece que Juan Carlos Tafur es una persona liberal, es una persona con convicciones democráticas, es una persona inteligente y es una persona además que tiene una capacidad para expresar su punto de vista con mucha claridad, y difiere radicalmente con otro sector que dice ser liberal pero es una derecha, la verdad, como él mismo dijo hace bastante tiempo, bruta y achorada, que no tiene argumento, que tiene poco que decir, que usa mucho adjetivo y que entiende que para ser líder de opinión hay que tratar de encontrar un enemigo y golpearlo todos los días o burlarse de algunos de ellos. Cuando uno no tiene ideas, cuando uno no tiene puntos de vista propios, cuando uno no tiene capacidad de reflexión profunda, hay 2 recursos que se usan muy frecuentemente, o 3. Uno es, por supuesto, no salir de la superficialidad y opinar solo en la epidermis. La segunda es usar muchos adjetivos y otros para dar la idea de que algo de conocimiento o intelectualidad tienen, recurrir al Google o a Wikipedia para tratar de poner un par de datitos ahí y hacérselos interesantes. Y eso no hace una derecha ilustrada en el Perú, que la verdad es muy panfletaria y es bastante, diría, o poco cultivada. Pero Juan Carlos Tafur, creo yo, que es en ese grupo, por supuesto, la excepción largamente, porque plantea los debates de fondo de una manera que creo yo ayudan justamente a un intercambio plural, pero sobre todo democrático. Y él habla de Sarwa y la ultraderecha, la donación artística a la mal investigada por presunta apología al terrorismo, y dice, yo ya lo comenté los días previos, esto que se ha armado en torno a las tablas de Sarwa que iban a ser expuestas en el Mali y que se dijo que no, que se guarde por 2 años, ha dicho Cecilia Blume, porque el Perú no está preparado para ver esas cosas. Qué ignorancia de esta gente de no reconocer que el país es diverso, que el país vivió eso y que esa es la representación fidedigna de lo que vivieron muchos ciudadanos
peruanos y peruanas, que seguramente muchos de estos que opinan en los medios de comunicación, o por favor, o porque son parte de una empresa, o porque alguien les paga a fin de mes para que diga tal o cual cosa, pues tratan de desmerecer y dejar de lado. Entonces, cuando eso pasa, lo que hay que hacer es salir a cuestionar esos temas, porque no se puede permitir que se gane en la interpretación de los hechos desde una perspectiva, por decirlo bastante amigable y benévolamente, muy conservadora. Pero hoy día el diario El Comercio, que dicho sea de paso, estoy revisando en su portada y no dice nada de la concentración en los temas vinculados a la salud y a las farmacias, está buscando, porque todos los medios de comunicación, digamos, van por ese lado también. Monopolio de farmacias, elevan precios, dice Exitosa. Bueno, tampoco dice nada. Bueno, el diario Perú 21 dice chiquitito, debate por farmacias. En fin, la República sí lo pone, por supuesto, abierto y claramente, pero el diario El Comercio, a ver, de repente yo no lo estoy viendo bien. No hay nada sobre el gran problema del monopolio o de la concentración. Claro que van a decir, ahorita le sacan el tema de la concentración de medios y la historia se les complica. Pero en el diario El Comercio hoy día la portada dice, saca o extrae una frase del ministro Wexler, ¿no? El ministro de Educación, Wexler, ha dicho lo siguiente: fenómeno terrorista, entre comillas, se verá en textos escolares. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo estoy de acuerdo que, por cierto, los estudiantes en todos los niveles no solo sepan, sino tengan claridad meridiana en la manera como Sendero Luminoso y el MRTA, que fueron dos grupos terroristas, acecharon, asediaron, generaron mucha violencia y tiñeron de sangre el país y nos hicieron muchísimo daño. Eso, digamos, clarísimo, tiene que estar. Pero, digamos, si es que en este momento las tablas de Sarguas que iban a difundirse en el Mali dicen que era apología al terrorismo, y eso se traslada a lo que en los colegios se puede estudiar, imaginen ustedes lo que puede ser eso. Entonces hay que tener una discusión seria. Yo creo que la aproximación más cercana a lo que vivimos en el país en esa época es lo que dijo el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es un documento oficial, sino que, entre otros, esa ultraderecha, conservadora, poco cultivada, poco vinculada con la realidad y el país, no han querido reconocer y más bien han tratado de deslegitimar. Y lo han hecho, por supuesto, los que también están a favor de la impunidad, que se han sentido interpelados por este informe. Pero este informe es un informe que es estatal, fue entregado al presidente de la República en el 2013 y por tanto es un documento oficial. Entonces hay que discutir, por cierto, qué cosa es lo que pasó, por qué pasó y qué concretamente se le va a estudiar, a enseñar a nuestros estudiantes, porque si no, lejos de resolver un problema para que no se repite esa historia, vamos a terminar confundiendo y distorsionando la propia historia que vivimos. Y también, obviamente, tiene que ponerse en los textos escolares como en algunas zonas, ¿no es cierto?, algunos militares de manera sistemática violaron los derechos humanos. No todas las Fuerzas Armadas, al contrario. Si uno proporcionalmente ve quienes están involucrados en actos de graves de derechos humanos frente a la cantidad de militares que combatieron a Sendero de la MRTA, son menores, pero esos hay que identificarlos y hay que meterlos presos como corresponde. A los otros hay que saludarlos, felicitarlos porque usaron la ley, la Constitución y lo que éste establece para, por cierto, combatir a esta lacra que tanto daño nos hizo. Pero eso también tiene que aparecer en los textos. Tiene que aparecer en los textos que tuvimos un presidente que fue un ladrón, que tuvimos un presidente que fue un promotor y entusiasta, auspiciador de un grupo de asesinos como el Grupo Colina, y ese es Alberto Fujimori. Y también hay que poner que el señor Kuczynski, que es el jefe, el señor Wexler, lo sacó sin mediar ningún argumento sólido. También eso hay que poner en que los chicos estudien en el colegio. Esto es bien importante que se pueda hacer.
No, aquí hay una nota, me hacen notar en El Comercio. Congreso discutirá compra de cadenas de farmacias con el MEF, Defensoría e Indecopi. Ya, pero no hay, vamos a ver si hay una posición en la editorial. Las editoriales están agudas. Vieja y costosa receta, dice. Nuevamente se propone impedir una adquisición empresarial y aprobar una ley de control de concentración sin sustento adecuado. Bueno, El Comercio tiene una posición clara en relación a ese tema, pero yo, estando de acuerdo en el sentido de que no hay espacio para la demagogia aquí, pero algo hay que hacer, porque no se puede permitir que en poquitas manos esté la salud de la gente. Eso, digamos, no puede pasar, no pasa en ningún otro país que algo de institucionalidad tenga y que se precie de ser democrático y que tenga dentro de los asuntos fundamentales de manejo gubernamental la protección de sus ciudadanos en 4 materias que son centrales. ¿Cuáles son? Educación, salud, justicia y seguridad. Esos son los 4 temas que los estados no pueden tercerizar, no, esos son derechos fundamentales que tienen que garantizar a la población. Y eso es lo que hay que, por cierto, reclamar. 7:27, tengo que ir a una pausa, regreso un instante. Hoy hay una marcha en la que hay que participar, por supuesto, porque es una marcha que lo que quiere hacer notar es que lo que ha hecho el presidente de la República, sin ninguna consecuencia positiva política para él, porque pensaron que todo esto se iba a calmar, y es para hacerle notar al presidente, a la política, a todos, que no se puede canjear la sobrevivencia política de un presidente muy venido a menos, garantizando la impunidad a alguien que no merecía ser indultado, y sobre todo disfrazando todo el procedimiento de indulto humanitario, sabiendo que no calza en torno a lo que ahí aparecen como requisitos que son centrales y fundamentales. Entonces, hoy hay una marcha que lo que va a decir es que eso no estuvo bien, ni ética, ni moral, ni legalmente, y que la Corte Interamericana, que va a ver este caso este viernes, tiene que decir al Estado peruano: oye, tú estás incumpliendo una sentencia y estás promoviendo lo que dijiste que ibas a impedir, la impunidad. Y solo de esa manera es que, por un mandato expreso de la Corte, es que el Estado tiene que aceptar y revertir ese mamarracho que ha hecho para darle al presidente 10 votitos para que se quede como presidente y sacar a alguien que no merecía que salga, no porque no esté enfermo. Sí, Fujimori está enfermo, pero hay requisitos que se establecen para el tipo de indulto que le dieron, que es el indulto humanitario, y no se puede inventar una situación, y la resolución que ha hecho el presidente Kuczynski es claramente insuficiente. Lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Y hoy ya quieren acusar al defensor porque dicen que va en contra de, o ha usurpado funciones. Eso también va a servir, por supuesto, para que la Corte se pronuncie en contra del Estado peruano, lamentablemente. Pero hay una marcha ahí, si usted puede, y yo aliento a que pueda, por cierto, vaya a protestar también. Son las 7:30 de la mañana. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante, porque vamos a hacer rápidamente nuestro recorrido por las regiones y luego vamos a conversar con Catherine Ampuero, que, como ustedes saben, ha sido procuradora ad hoc para todos los casos relacionados con esto que se ha llamado lavallato, pero que, saben ustedes, incorpora a varias empresas brasileras que realmente eran un cártel. ¿Está bien o no lo que está haciendo la Procuraduría? ¿Está bien o no lo que está haciendo el Ministerio Público? ¿Está bien o no cómo están actuando algunos líderes políticos, entre ellos el propio presidente de la República, y que cree ella en su lectura, que incorpora también el conocimiento real de los casos, puede pasar en cada uno de los escenarios que se prevén, o qué escenarios se prevén, cree ella, en esta lucha contra la corrupción, que también ya está cargada de mucha demagogia, y hay que darle contenido justamente para que las cosas se hagan y no nos hagan creer que se está haciendo, que es lo que hay que diferenciar. Así, vamos a una pausa, después viene Víctor Andrés García Belaúnde, vamos a hablar del tema de los precios de los medicamentos y las farmacias también más adelante, así que el programa está muy interesante y le pido yo amablemente, porque usted es muy generoso y generosa, que esté ahí en un ratito, porque ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias.
para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Son las 7:32 ya de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a Apurímac, ahí en Abancay está José Avilio Guillén con la información. José Avilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Glatzer, muy buenos días. Informamos desde Apurímac que para este miércoles 31 de enero se inicia el paro indefinido en la provincia de Andahuaylas. Dirigentes de las diversas comunidades señalaron que acatarán esta medida de fuerza para exigir al Ejecutivo Nacional medidas urgentes en favor del sector agropecuario. Por otro lado, Glatzer, en otro plano de la información, damos cuenta que para mañana 30 de enero, en el marco de la 5ª Marcha Nacional contra el Indulto a Alberto Fujimori, en Abancay se tiene previsto la realización de una feria informativa y posterior movilización por la parte céntrica de la capital regional. Son las informaciones más destacadas que podemos compartir con ustedes. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Avilio, por esa información desde la región Apurímac. Vamos a irnos a Ica. Juan Córdoba está ya con información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Esta es la información que tenemos para ustedes. Representantes del sector salud en la provincia de Chincha han iniciado un seguimiento a la madre como a una bebé que nació en el centro poblado de Condorillo Alto, que pertenece al cercado, con la enfermedad de microcefalia, que es causada por el virus del Zika. Se indica que en toda la región Ica, lamentablemente, no se ha controlado totalmente el Zika. Hay un reporte que ha emitido el sector salud y que indica que el distrito de Pueblo Nuevo, que es el más grande de toda la región Ica y que está en Chincha, ya existen varios casos de gestantes con Zika. Existe una preocupación por las autoridades del sector salud, quienes han solicitado no solamente a la región Ica, sino a nivel nacional, que puedan ser intervenidas muchas de las madres que tendrían Zika en esta región. Desde la capital de la Cordilleridad Chincha, informó Juan Córdoba Pecho. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Chincha, en la región Ica. Vamos a Lambayeque, ahí se encuentra Juan Carlos Grandes con la información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Comenzaron los trabajos de mejoras en diferentes arterias de Chiclayo. Así, por ejemplo, se asfaltó en tiempo récord de 10 días un aproximado de 6 cuadras de la avenida Sáenz Peña, una avenida principal de ese sector. El jefe de INDECI, Carlos Valareso, exhortó que los alcaldes cumplan con sus funciones de acelerar las obras para sus jurisdicciones. Por su parte, el secretario técnico de Defensa Civil de la provincia de Lambayeque, César Chapoñán Flores, manifestó que es muy precisa la intervención de la Contraloría en los protocolos de información sobre los sucesos de desastres naturales y que se tiene que sancionar a las autoridades que no lo hagan de una manera exacta. Desde la región Lambayeque, para IDL Radio, informó Juan Carlos Grandes Suesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información desde Lambayeque. Son las 7:35 de la mañana. Vamos a una pausa. Regresamos para conversar con Caterina Pueblo, que ya está en nuestros estudios. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:36 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo había anunciado antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Catherine Ampuero. Ustedes la conocen, ella fue procuradora en el caso Lavallato. Es decir, cuando se habla del caso Lavallato, la gente tiende a creer que es un caso donde solo Odebrecht está involucrada, pero el caso Lavallato involucra a varias otras empresas brasileñas que encontraron en el Perú, digamos, un escenario bastante amigable y propicio para traer esa estrategia que ellos se ha desarrollado en otros países y poder, digamos, ganar absolutamente todo con prácticas claramente ilegales. Y ahí estuvieron participando activa y algunos entusiastamente políticos, funcionarios, otros empresarios peruanos y, por cierto, toda una cadena de sectores que se hicieron de la vista gorda, pero no, digamos, por distraídos, sino porque eran parte de esa estrategia que hoy tenía también para que todo el camino esté allanado para que ellos hagan sus fechorías. Ella fue procuradora y dejó de ser procuradora de una manera que, digamos, primero llamó la atención y después con el tiempo se fue cada vez explicando qué cosa es lo que había pasado. Y tal vez el incidente creo a estas alturas es ya evidente que la consideración principal para que ella dejara de cargo la sacaran era que había empezado a pisarle un poco los talones al presidente de la República en hechos que con el tiempo se va descubriendo que no solo eran verdad, sino que son mucho más complejos y graves de lo que en ese momento se intuía. Bueno, dicho eso, doctora Catherine Ampuero, gusto saludarla. Buenos días. Buenos días, Platón. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, entonces comencemos justamente por el presidente de la República, ¿no es cierto? Y quisiera regresar yo a ese punto que usted ya ha dicho más de una vez, que fue lo que usted entiende, lo que gatilló un poco el escenario para que la saquen. El hecho de que planteó que el presidente algo tenía que explicar en su relación con Odebrecht a través de algunas empresas. Vayamos a ese punto y le pido que para nuestros oyentes nos ayude a transitar desde ese punto a ahora qué cosa es sobre eso, lo que ya para usted es una cosa confirmada. Claro, nosotros al mes de nuestra gestión, nosotros empezamos el 6 de febrero que se creó la Procuraduría para el caso Odebrecht. RBC. Y ya al mes, digamos el 6 de marzo, doy una conferencia de prensa en donde informo que dentro de las denuncias que habíamos presentado, habíamos solicitado al fiscal de la Nación inicie una investigación al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht, quien habría recibido transferencias de dinero de la empresa Odebrecht Latinvest, a sus empresas Latin America Enterprise y también a First Capital, empresa que estaba vinculado a su socio y amigo Gerardo Sepúlveda. Ya, de acuerdo. Entonces First Capital aparece en lo que le toca a la Procuraduría en febrero-marzo del año pasado. Sí, fue el primero de marzo. Ya, el primero de marzo. Hace casi un año ya First Capital aparecía ahí como una empresa que había sido, digamos, parte de por lo menos algunas transferencias que venían de Odebrecht. Efectivamente. Claramente. ¿Y qué pidió usted en ese momento? Cuando ustedes ven eso, ¿qué cosa dicen? Le solicitamos al fiscal de la Nación que proceda conforme a sus atribuciones, cuál es iniciar una investigación. A nivel, obviamente, inicialmente preliminar, porque nosotros consideramos que existían los indicios suficientes como para que justifiquen el inicio de una investigación.
Al mismo tiempo, al menos de una semana o 15 días, presentamos otro escrito a la Fiscalía en donde ampliamos esos elementos indiciarios, ¿no? Justamente exigiendo a Fiscalía que abra una investigación. Ahí le hablamos, por ejemplo, de la existencia de la empresa Westfield Capital, de propiedad del presidente de la República, ¿no? También le hablamos de la asesoría que habría brindado el señor presidente a la empresa Hunt Oil, que ahora está vinculado con el tema del gas de camisea. Le decíamos a la Fiscalía, mire, él ha brindado asesorías para esta empresa Hunt, que forma parte de la empresa que finalmente se vio beneficiada con el tema del gas de camisea. Ahora, hay que decir que Hunt es muy amigo, además, de Pedro Pablo Kuczynski, y tuvieron una relación contractual, pero también son amigos, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, te das cuenta que todas esas cosas, nosotros desde marzo ya lo habíamos informado. Pero yo quisiera que nos acordemos no solo de lo que ustedes dijeron, sino lo que se dijo de lo que ustedes hicieron también, porque en ese momento lo que se dijo es, hay una precipitación de la Procuraduría, y está, digamos, denunciando o pidiendo que se investigue al presidente, y no hay elementos consistentes para esa investigación. Recordará usted que hay algunos sectores. Y yo debo decir que en ese momento yo dije, o sea, no veo, ya puede ser, pero no veo que hay elementos para denunciar al presidente por una situación de eso. Pero claro, ahora estamos en otro momento y tenemos más elementos. Ya, quiero decir eso porque así fue, ¿no es cierto? Ya, entonces, no es que así fue. Lo que pasa es que nosotros, estos elementos de aquí, por el tema de la reserva, no podía salir y hacerlos públicos, pero era un tema que nosotros sí habíamos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Diciendo es que, situándonos en el momento, no solo desde la consideración de lo que la Procuraduría hacía, sino de la discusión que se dio, ya más pública y política, si quiere, del significado de esa investigación. Hay un sector que decía, uy, el presidente está metido, pero otro sector decía, no es suficiente todavía eso para imputarle algo al presidente, pero ya la Procuraduría tenía elementos que no podía ser públicos en ese momento. ¿Qué más pasó después de eso? Bueno, lo que pasó en la Fiscalía es que la denuncia pasó de una fiscalía a otra fiscalía. Es decir, de la Fiscalía de la Nación se pasó a la Fiscalía de Lavado de Activos, de la Fiscalía de Lavado de Activos se pasó al equipo especial de Hamilton Castro, quien consultó a su superior, el doctor Sanabria, ¿soy competente o no soy competente para ver el caso? Era evidente que no quería ver el caso. De acuerdo. ¿No? El doctor Sanabria decidió pasarlo a una Fiscalía Anticorrupción. Esta Fiscalía Anticorrupción nuevamente lo retorna a la Fiscalía de Lavado de Activos. O sea, un peloteo ahí al comienzo. Tremendo. Nadie quería, digamos, meterse un caso en el presidente podía haber estado involucrado. Por supuesto. Ese era, desde su punto de vista, lo que pasaba en ese momento. Por supuesto. No era una cuestión de que no sabía a quién le tocaba, sino era un poco una papa caliente que nadie quería. La competencia estaba bien definida, Glatzer. El equipo especial, ¿para qué se conformó? El equipo especial de la Fiscalía. Se conformó para que vea todos los casos relacionados con lo que ya se conoce el abajato, ¿no? Vinculado a Odebrecht y las demás empresas brasileras. Y aquí había vínculos directos. La competencia era claramente, claramente Hamilton Castro. Hamilton Castro. ¿Y ahí qué pasa después? Bueno, finalmente llega en consulta, porque el doctor Vela, que es el coordinador de lavado de activos, lo manda a la Fiscalía Suprema, donde una fiscal dice, la competencia la tiene el equipo especial, y usted, señor Hamilton Castro, ¿no? El equipo especial, hágase cargo, usted es el competente. Usted es el competente. ¿No? ¿Cuánto tiempo había pasado en ese peloteo? Casi un año. O sea, un año, o sea, digamos, si fuera una semana, uno podría decir, pues una semanita, pero un año estuvieron en ese Exacto. Y recuerdo mucho que fuimos objeto de muchísimas críticas, ¿no? Cuando se solicitó esta investigación. Yo creo que el solicitar que se investigue un hecho no quiere decir de ninguna manera a priori que estemos diciendo, claro, que esa persona ya debe ser condenada, sentenciada, ir a la cárcel. No, pero sí existía elementos suficientes como para iniciar una investigación, ¿no? Y ahora, otra parte que tampoco no se está tocando, pero seguramente ya va a salir en lo que queda. Nosotros también detectamos una transferencia de dinero aproximadamente de $250,000 de una offshore constituidas en Islas Gran Caimán, ¿no? Que le llegó al señor Pedro Pablo Kuczynski en plena campaña electoral. Entonces, obviamente, nosotros pedíamos a la Fiscalía que eso se investigue a raíz de que recibió quiénes son parte de esta offshore. O sea, una offshore
que le hizo llegar a la campaña del presidente $250.000. $250.000 al señor presidente, ¿no? Ya, de acuerdo. Lo que nos llamó la atención es de una offshore constituida en un paraíso fiscal, que llegue dinero en plena campaña electoral. Ahora, ¿no? Pero eso estaba desde el trabajo que hacía la Procuraduría vinculado o posiblemente vinculado a todo el tema Odebrecht, o digamos su investigación partía de que han encontrado una plata que llegó y había que saber de dónde viene, o tenían referencia que venía de lo de Odebrecht. Lo que pasa es que nosotros habíamos tenido acceso a un reporte del Banco de Crédito. ¿Ya? Y en ese reporte del Banco de Crédito aparecía estas transferencias de dinero, que evidentemente nos llamaban la atención y que justificaban pues de que los peruanos tengamos el derecho de saber a qué se debe. No, sin duda. Más aún si estamos hablando del más alto funcionario del Estado, no, y además el contexto, ¿verdad? Se le dio 250 en medio de una campaña. O sea, digamos, eso debería haber llamado la atención en un primer momento. ¿Y ya se sabe qué ha pasado con ese medio millón? ¿Ya sabe dónde vino hasta ahora? No, todavía no se sabe. ¿Y por qué dice usted que eso saldrá en algún momento? Porque eso no se ha seguido esa línea de investigación. Claro, porque todavía no hemos visto que están siguiendo esa línea de investigación, ¿no? De acuerdo. Entendemos que la Fiscalía tiene que hacer una investigación seria, una investigación diligente, una investigación objetiva y realmente que se cumpla el tema de que aquí nadie tiene corona, porque los hechos específicos, al menos en el caso del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, nos demuestran que la Fiscalía no está actuando como se debe con respecto a todas las personas que resultarían implicadas o tienen vínculos con la empresa Odebrecht. Ya, de acuerdo, pero yo quiero quedarme todavía en esa parte inicial donde ustedes identifican relaciones directas de dineros que entran a empresas del presidente y que llegan a manos del presidente, y que hay $250.000 que hasta ahora no se sabe ni cuál es el origen, pero que sí llegó a Pedro Pablo Kuczynski en plena campaña. Eso sí estaba acreditado. Bueno, eso estaba en el reporte del Banco de Crédito que nosotros habíamos tenido acceso, y por eso justamente lo poníamos en conocimiento de la Fiscalía, porque no nos olvidemos que la Procuraduría no tiene facultades, no tiene atribuciones para disponer el levantamiento del secreto bancario. Claro. Esta es una atribución netamente del representante del Ministerio Público. Recuerdo asimismo que decíamos que había un tema de reportes de operaciones sospechosas de la UIF, ¿no? Mucho se nos criticó que esto era mentira, incluso la UIF salió a decir que no existía, pero era evidente que nosotros teníamos que poner en conocimiento de esto a la Fiscalía, porque la Fiscalía es el único que le puede pedir información a la UIF, y la UIF se lo va a dar. La UIF no le va a dar a la Procuraduría. La UIF solo le da la información al Ministerio Público, no se la da a nadie más. Exacto. ¿No es cierto? Y recuerdo que se nos criticó, dice que irresponsable, porque debió haber pedido información previamente a la UIF para poner ese comunicado a la Fiscalía. Ya, entonces, cuando ustedes siguen la pista un poco de PPK y su vínculo con estas empresas que eran suyas y que recibieron plata de Odebrecht, le ponen conocimiento al Ministerio Público, se demora un año en el peloteo y empiezan la investigación porque le dicen a Hamilton Castro, ya, tú tienes que hacerte cargo de eso. Pero ¿qué de eso que al comienzo empieza como datos que a usted le llamaban la atención y que deberían iniciarse preliminarmente, hoy ya se han consolidado como datos que a usted le hacen notar de que ustedes no solo tenían la razón, sino que el presidente está involucrado en todas estas cosas? Bueno, yo creo que aquí no hay que ser mezquinos en el tema de que hay que reconocer, en este caso en específico del señor Pedro Pablo Kuczynski, que, digamos, vamos a llegar a conocer la verdad y ha tenido avances significativos gracias a la Comisión Investigadora del Congreso, la Bajato. Porque por parte del Ministerio Público no hemos visto un interés en querer investigar. No, eso es claro. Y lo que ahora está saliendo en los medios de comunicación, y estamos sabiendo la población acerca del señor presidente y sus vínculos con Odebrecht, es gracias a la labor que viene haciendo la Comisión Investigadora del Congreso denominada la Bajato. Así que en ese aspecto de esta investigación yo confío más en lo que va a ser la Comisión Investigadora del Congreso que en lo que va a ser la Fiscalía. Pero el límite que tiene la Comisión es que por más información que tenga y logre determinar ciertos indicios para una imputación penal, es el Ministerio Público que tiene que recoger todo eso y ver si lo canaliza, si le sirve, lo usa o no lo usa. Es decir, inevitablemente eso va a llegar a mano del Ministerio Público. Definitivamente, pero ya es una información que
ha obtenido la comisión y que el Ministerio Público no puede acallarla. Ajá, ya ¿no? de acuerdo, o sea, ya no puede dejarlo de tomar en cuenta. No puede omitirla, ajá, ¿no es cierto? Ya está, es una información que está ahí y que va a tener que merituarla ya, de acuerdo. dentro de la Pero investigación. si uno sigue la línea del tiempo y seguimos en el caso del presidente de la República, estamos conversando con Caterina Ampuero, que ha sido procuradora, es... el presidente, ¿cuál es la imputación con el presidente? ¿Cuál es la hipótesis con el presidente? Que él, digamos, daba servicios en paralelo a Odebrecht mientras era funcionario público, sino que del otro lado daba la cara el señor Sepúlveda, pero que era Pedro Pablo Kuczynski, y él firmaba cosas que avalaban lo que él estaba haciendo. ¿Esa es la hipótesis? Más o menos es... O sea, cuando él, sí, cuando él no ocupaba el cargo de ministro de Estado, ya, a través de su empresa unipersonal Westfield Capital, brindaba servicios de asesoría financiera a Odebrecht. Así pasó con Trasvase Olmos y pasó con el tema del gas, ¿no? TGP. ¿No? Ahí firmaban el contrato de asesoría financiera, en donde también intervino el BCP, el Banco de Crédito. Una vez firmado ese contrato y en plena ejecución, digamos, de la asesoría financiera, el señor presidente llegaba a ser ministro de Estado. De acuerdo. Y cuando era ministro de Estado, llamaba la atención o crea suspicacias que ya como ministro se firmaban o el Estado le concesionaba o le daba la buena pro o le adjudicaba la obra a Odebrecht, que era cliente del presidente a través de sus empresas. Así pasó con Trasvase Olmos. Ajá. Y así pasó con el tema del gas. Ya, por lo tanto, el éxito de Odebrecht. Pero hay que sí, ya, de acuerdo. Para culminar. Sí, por favor. Al mismo tiempo, mientras ejercía el cargo de ministro de Estado, el presidente de la República, no solamente se firmaban los contratos a favor de Odebrecht, sino también el Estado garantizaba los bonos. Por ejemplo, en Trasvase Olmos, Odebrecht emitió bonos por $100 millones y el Estado, a través de un decreto de urgencia, mientras el señor presidente era ministro de Economía y Finanzas, un decreto de urgencia firmado por él y Toledo, le garantizan esos bonos de 100 millones que había emitido, lo garantizan por $401 millones. Ya, de acuerdo. Es decir, a BCP o a las empresas del presidente que estaban, comillas, gestionadas por Sepúlveda, la única manera de que les fuera bien es que el socio de Sepúlveda, o sea, el presidente, siendo funcionario en ese momento, hiciera todas estas cosas, es decir, garantizara los fondos que ellos estaban buscando y que firmara la concesión y que firmara todo. Es decir, el éxito de Sepúlveda y de Odebrecht estaba en manos del presidente de la República cuando era funcionario en ese momento. Esa es mi hipótesis. Sí. Esa es mi hipótesis. ¿Y cuánto se ha avanzado hacia que esa hipótesis se convierta en un hecho que ya tenga un sustento real para hacer una afirmación? Bueno, ahora estamos viendo todo lo que ha salido. Por ejemplo, el domingo que ha salido en Cuarto Poder, información que ha llegado, pues ahí se presentaron documentos, información que ha llegado del BCP, donde da cuenta pues de estas asesorías. Y es más, el señor presidente dijo con respecto a la asesoría que brindó a Trasvase Olmos su empresa unipersonal Westfield Capital, dijo, yo no tuve conocimiento, es más, yo acabo de ver estos contratos, ¿no? Recién. Pero en lo que es el tema del gas, el Banco de Crédito ha informado que quien firmó este contrato inicialmente y participó fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces ahí no hay la famosa muralla china que recién yo sé de estos contratos. Ya, entonces el presidente de la República... Ahí lo que vemos es que cuando él más bien era presidente, la empresa Westfield Capital, que era la que firmaba los contratos, unipersonal, luego era reemplazada por First Capital de su amigo y socio Gerardo Sepúlveda. O sea, eso es para que nuestros oyentes, digamos, puedan seguirlo en términos, si quieren, menos legales y más coloquiales. Es como que yo hago el trabajo con mi empresa y la que cobra es la empresa de la doctora Caterina Ampuero, ¿no es cierto? Y uno dice, pero qué raro, si no eras tú una empresa distinta, ¿por qué te tienes que meter en algo en el que tú no has participado? Y así pasaba mucho. ¿Por qué? Porque en realidad eran lo mismo. Claro. ¿No es cierto? Eran lo mismo. Sí, era como Westfield First Capital, Sepúlveda y Kuczynski eran uno solo. Claro, porque han salido documentos también que prueban esa vinculación entre estas dos empresas. Sería como una especie de un grupo económico, ¿no? Porque finalmente en lo de Trasvase Olmos... el bono de éxito, por decirlo así, por la colocación de los bonos, el millón que faltaba, decíamos en el reporte, oye, pero West Capital no lo cobró, no aparece en el reporte. Claro, porque el millón
lo había cobrado First Capital, porque First Capital toma el lugar de Westfield Capital claro, en o sea, el como contrato. postas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces uno va corriendo y le pasa al otro, pero tiene que saber que el otro es su equipo. Cuando uno corre posta de, digamos, 4, uno sabe que el que le vas a dar es tu compañero, eres tú, ¿no es cierto?, corriendo en una segunda instancia. Y eso creo que, y le pregunto, sí pone una situación al presidente mucho más complicada, porque ahora él no puede negar que él tuvo vínculo con esos hechos concretos. Porque no tenía conocimiento, al menos en el contrato del gas, yo no tenía conocimiento de este contrato, porque lo hizo Sepúlveda, lo firmó Sepúlveda y lo hizo totalmente Sepúlveda. No, Ajá. Porque de la información que ha reportado el BCP aparece que no, que inicialmente él estuvo ahí brindando la asesoría. Claro, él estuvo ahí, y en no el puede otro decir caso, la muralla china. Claro, y en el otro caso de trasladarse Olmos, claro, hace el trabajo uno y cobra el otro, ¿no es cierto? El millón. Y además que él mismo ha reconocido cuando fue entrevistado, ¿no? Días antes de la vacancia, el famoso banquito. Pues caramba, yo tenía que seguir recibiendo las utilidades, porque finalmente su empresa, pues First Capital es de él y él tenía que seguir recibiendo las ganancias y utilidades. Hasta para poner el ejemplo, digamos, dice, es como si uno tuviera banquito, como si en este país donde, digamos, hay mucha gente pobre, todos tendrían la posibilidad de tener algo así. Dice, es como tengo mi banquito y a fin de año pues me mandan toda la platita que he ganado. Yo creo que ese ejemplo lo pinta de cuerpo entero, ¿no? El señor presidente es B2B. Business on business. Ajá. ¿No? O sea, ahora, pero entonces, el presidente que es, ya no solo estoy hablando de la digamos, los vínculos que puede tener con los hechos, sino la manera como él ha reaccionado. Porque él primero ha negado, ha dicho no tengo ningún vínculo. Después ha dicho tengo un vínculo, hice consultorías, pero después ha dicho sí, las empresas tuvieron vínculo, pero yo no participé de esas empresas. Entonces hay interpretaciones que van, y que algunos dicen que es un poco desordenado, medio desprolijo en sus cosas, y de verdad que es medio tontón y no se da cuenta inclusive lo que hace, o esa es un poco la coartada para todos creer que es así, cuando en realidad es un tremendo vivo que sí estaba haciendo negocios, mientras todos creíamos que estaba confundido. ¿Dónde estamos en esa ruta? ¿En qué parte estamos del camino? Personalmente creo que es lo segundo. Ajá. O sea, un hombre muy hábil para, ¿no? Todo bien organizado, todo bien pensado, ¿no? Bien. Para haber hecho todo esto y cosas que vienen pues con el tema del gas desde el año 2003. Sí, ¿no? Digamos, en lo que se ha podido investigar del último periodo, si uno ve seguramente la trayectoria de PPK antes, podrá encontrar algunas otras cosas también seguramente, ¿no? O sea, ¿usted cree que sí es un Pero aquí sí, yo quiero poner un poco hincapié en esta información que ha salido, que el BCP a través de la UIF ha entregado ha hecho muchos reportes, ¿no? Y que lo ha entregado a la Fiscalía. O sea, las transferencias que le han hecho al presidente. Recién el BCP está reportando, ¿no? A la UIF. Todas estas cosas que no sé si tienen la calidad de un ROS, que son un reporte de operaciones sospechosas, no sé si en esa calidad lo ha reportado el BCP a la UIF. O, digamos, ha pedido el Ministerio Público y le ha mandado todo lo que ha encontrado. Es que no tendría por qué hacerlo a través de la UIF. El levantamiento secreto bancario va directo. O sea, digamos, entonces, si es que el tránsito ha sido por la UIF, es porque hay el banco ha detectado movimientos sospechosos. Y qué raro, recién ahora, ¿no? Ajá. Entonces, sería bueno que las autoridades competentes tomen nota de eso para la aplicación del decreto legislativo 1106, que es el que regula el delito de lavado de activos, y hay un delito que hasta la fecha creo que nadie ha sido investigado, que justamente es la omisión de reportar a la UIF estas operaciones sospechosas. Sí, eso es una responsabilidad. Por eso, inclusive, los bancos tienen agentes destinados para identificar si hay movimientos sospechosos y inmediatamente, o sea, la UIF busca a su agente y le dice ¿qué hay? Si hay estos movimientos sospechosos, inmediatamente la UIF entra. Entonces, ¿usted cree que...? Pero esperemos, Maxi, que las autoridades competentes pues tomen nota y pidan que se investigue también a estos funcionarios del Banco de Crédito del Perú que evidentemente han omitido hacer esto. Si recién lo están haciendo es obviamente por esta presión y por lo que va saliendo en los medios de comunicación, pero digamos, el delito ya se habría consumado.
Ya, ¿no? ¿y eso Porque qué significa? ¿Que tendrían una responsabilidad por omisión de entregar información? Sí, porque es ¿Y un qué significa delito que eso está en términos tipificado en... penales, legales? ¿Qué significa? Es un delito. Es un delito. Sí, porque está tipificado en el decreto legislativo 1106, así como los actos de conversión, de transferencia, de tenencia, de ocultamiento, ¿no? Que son de tipos penales del delito de lavado de activos. Hay uno también que es por la omisión. Ya, de hacer ¿Y qué significa en términos penales eso? ¿Cuánto tiempo uno puede ir a la cárcel? Más o menos la pena es de 4 a 8 años. Ya, de acuerdo. Y es los funcionarios del banco que omitieron hacer el reporte a la UIF siempre y cuando, digamos, sea por movimientos sospechosos que le han entregado a la UIF. Claro, que parecería es porque, si no, ¿para qué le das a la UIF? De frente tendrías que dar al Ministerio Público, si no, ¿no es cierto? Ese es un buen dato que creo que efectivamente hay que seguirle la pista, ¿no? Y BCP, pero regreso otra vez a ver al presidente en todo este trayecto. Estamos hablando de que el presidente de la República tiene o ha tenido durante su trayectoria, no digamos estamos especulando por los hechos que se han conocido, de estar dentro del Estado y fuera del Estado y siempre tomar decisiones o promover intereses que después termina convalidando él cuando es funcionario, ¿no es cierto? Mi pregunta es, el éxito de First Capital, de Westfield, de Sepúlveda, podría ser tal, si no es el presidente de la República, es el que las empresas que contratan a Westfield o First Capital saben es el que está en esas empresas, ¿o no? En lo personal, sí, evidentemente la contratación de Westfield Capital es porque Odebrecht sabía que esta empresa era del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski y que finalmente pues tenía mucha ascendencia dentro del gobierno, más aún si después ocupaba el cargo de ministro de Estado. O sea, no era porque aquí Sepúlveda era el genio, era el asesor. No, definitivamente de acuerdo, no. Esa es mi opinión. Sí, porque yo he conversado con gente que está muy metida en estos temas y claro, dicen que Sepúlveda es un tipo conocido ya en estas tareas, es un gestor pues de intereses y dice que tiene ya cierta trayectoria, pero no llega a ser pues Kuczynski. O sea, la gente por lo general, yo diría en el 90 y tanto %, contrataba a estas empresas porque sabía que era Kuczynski el que era dueño de esas empresas. ¿No es cierto? No es que lo contrataban a Sepúlveda porque él era el que conseguía. Claro, él existía en tanto Kuczynski le garantizaba que lo que él estaba buscando él lo iba a poder firmar o realizar desde el Estado. Es más, recuerdo que salió también que tuvo una presentación en una empresa o algo así, el señor Gerardo Sepúlveda, y utilizó el nombre de First Capital, y ahí es donde el señor presidente sale y dice en una entrevista, sí, y yo le jalé las orejas, porque en esa presentación Gerardo Sepúlveda dijo que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski era parte de First Capital. Ajá, ¿no? Sí, entonces pues. yo le jalé las orejas. O sea, y ahí sí eso. estaba al tanto Entonces, de lo que hablaba en una pues, conferencia, pero no estaba al tanto de todos los negocios que hacía con esa empresa. Claro. Poco creíble, ¿no? Obvio. Entonces, ¿por qué utilizaba Gerardo Sepúlveda al señor Pedro Pablo Kuczynski? Obviamente porque sabía que eso era lo que vendía. Ajá, y las reuniones con Barata del presidente de la República, porque el fin de semana también en Cuarto Poder Daniel Llovera hace una línea de tiempo y dice, bueno, reunirse no es un delito, no se puede reunir, pero lo que logra él establecer es que después de cada reunión, poco tiempo después, hay algún hecho concreto que tiene que ver con decisiones del Estado que tenían, digamos, a la base la firma del propio presidente, que en ese momento era ministro de Economía, a favor de todos los intereses de Odebrecht. Fue muy interesante ese reportaje porque está muy bien. Establece la línea del tiempo y efectivamente, como tú señalas, cada visita después hay un hecho importante, ¿no? Incluso hay una visita y después se inician los pagos de Odebrecht por el tema de trasvase Olmos a favor de Westfield Capital, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es de la empresa unipersonal del señor presidente. Pero también lo que me trajo a colación mientras veía el reportaje era que en una declaración cuando estuvimos en Palacio de Gobierno con el fiscal Reinaldo Avia, tomándole la manifestación al señor presidente por temas vinculados al gasoducto, el señor presidente pues dijo que prácticamente no conocía a Barata, solamente lo conocía de cuando él iba a dar alguna conferencia, ¿no? Claro, asuntos más protocolares. Barata era parte del público. Ah, ya, ni siquiera que lo recibía no, ya a la mano. Era parte del público, era lo vio un oyente más. Entre 100 lo vio entre ahí la sentadito, multitud que le estaba escuchando ese día, ¿no?
Entonces, con este reportaje se demuestra una vez más otra mentira más del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sí. Porque vemos que con estas visitas, pues sí, tuvo una relación, digamos, mucho más cercana. Y eso también no olvidemos que hay una asociación que estuvo conformada por el señor presidente, Barata, el señor Miro Quesada. Entonces, ahí también uno dice, carambas, en la declaración entonces mintió, porque ¿con quién tú formas una asociación? ¿Con una persona que solamente lo conoces en una conferencia, o sea, como parte del público? Imposible, ¿no? No, pues por lo menos te has tenido que conversar con él. No, han tenido que haber preguntado si estás interesado en ir con él en una asociación de esa naturaleza, para comenzar. Claro, si tienen los mismos intereses, sí, ¿no? Si comparten esos mismos intereses como para formar parte de una misma asociación. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es que el señor presidente como que quiere deslindar, ¿no? No Ahora, conozco, pero a estas alturas no lo he visto. da la impresión de que lo que el presidente pueda en relación a eso decir termina siendo poco relevante por lo que ya se ha conseguido. Es decir, tú puedes negar que hablaste con Barata tal o cual cosa, pero si tú haces la línea de tiempo y están las reuniones y están los hechos, más allá de lo que él diga, los hechos van a pesar más, pienso yo, en las investigaciones. Y son Ese hechos que están documentados, ¿no? Sí. O sea, existen documentos que acreditan esas hipótesis de las que estamos hablando. Ya, entonces el presidente de la República está complicado en términos legales. Sí. ¿Y él ahorita en qué condición? Bueno, a él no se le puede... No se le puede acusar. Sin embargo, le pueden abrir una investigación porque la Constitución es clara en que no le pueden acusar, sí, ¿no? Por hechos que habría cometido antes de que sea presidente de la República. Entonces, lo que queda es que la Fiscalía investigue, pero llegado un momento no va a poder acusarlo. Para ello va a tener que esperar que el presidente de la República deje el cargo de presidente para poder, digamos, someterse a un proceso penal, a la acusación, al juicio oral o, de acuerdo, o lo que pero venga, ¿no? La pregunta es, en este momento, ¿cuál es la condición del presidente, en el Ministerio Público por estos temas que hemos mencionado? Bueno, el equipo especial ha señalado de que ya abrió una investigación, ¿verdad? Además que lo ha ordenado la fiscal suprema. De acuerdo, pero ¿no? ¿Qué condición tiene el presidente entonces? Si le han abierto una investigación indagatoria o preliminar, tiene la condición de investigado, ¿no? Si le han abierto una investigación. Todo lo que hemos conversado ahora y que da cuenta de elementos nuevos, no sé si la Fiscalía ya los tiene, pero elementos nuevos, y desde el punto de vista no solo atendibles, sino graves, podrían llevar a que su condición, en términos legales, en el Ministerio Público, se complique del presidente y pueda... Claro, no se le puede acusar, pero avanzar, digamos, en imputarle ya responsabilidades. Pero por supuesto, si avanza, ¿no? Se recaba todos estos elementos y, digamos, no va a poder acusarlo, va a esperar a que termine su mandato de presidente y recién acusarlo, pero ya habremos avanzado, al menos en la recolección de estos elementos de convicción, ¿no? Ajá. Entonces, y con todos los elementos, entonces, ¿hasta dónde puede llegar el Ministerio Público si es que incorpora todo esto que hemos conversado? ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta configurar una investigación, pero no puede acusarlo, esperar nomás que termine y acusarlo en cuanto nunca termine. va a poder acusarlo ni someterlo, por ejemplo, a la etapa de juicio oral o sentenciarlo. De acuerdo. ¿No? Ahí, digamos, como que se corta el proceso, se suspende el proceso hasta que deje el cargo. Y hay estos elementos nuevos ya meritarían la posibilidad de que, el Ministerio Público vuelva a ir a visitar al presidente a hacerle más preguntas sobre estos temas. Pero por supuesto, conforme vayan saliendo más pero elementos... ahora ya con todo esto que hemos hablado, porque me imagino Hamilton Castro ya fue a interrogar al presidente, ¿no es cierto? Sí, ya salió en los medios, fue hace el 29 de diciembre. El 29 de diciembre ha sido el último día. Sí, ahí salió en los medios de prensa que se llevó a cabo la manifestación. No, de acuerdo, por eso estamos hablando hace un mes, exactamente. Sí, pues. Ya, con estos elementos que han aparecido después, o no sé si el Ministerio Público ya los tenía, no lo sé, pero hay ya elementos para volver a hablar con el presidente, ¿o todavía no? Bueno, lo que ahí te puedo decir de manera certera es que no sabría si existen nuevos elementos porque no tenemos el contenido de lo que se trató la declaración. O sea, puede que estos elementos ya los tenga. Porque lo del gas ya era parte de nuestra denuncia. Nosotros ya le habíamos dicho, o sea, oiga, mira, ¿no? Estaba lo del gas. Ahora, con estos nuevos elementos que lo que yo sé es que el Banco de Crédito lo había informado al Congreso, ¿no? Esta información no sé si la tiene el fiscal Hamilton Castro. Si no la tiene, probablemente la pida y en función a eso tiene la oportunidad de cuantas veces estime pertinente solicitar la declaración del señor presidente para que aclare
¿no?, los nuevos hechos que van saliendo. Pero es importante que ya por lo menos se hayan abierto una investigación, porque esto implica con el nuevo Código Procesal Penal la suspensión del plazo de prescripción. Ajá. O sea, lo que no teníamos con el código anterior. Es verdad. ¿No? O sea, entonces, por eso es importante, porque mucho se ha ¿qué creado impunidad. Doctora Caterina, Sí. perdone, a ver si he entendido. ¿Qué cosas se puede hacer para ya plantear en este momento que esto no prescriba? ¿No es cierto? Porque esa es la figura a lo que los corruptos suelen, por lo general, albergarse ahí, ¿no es cierto? Con el nuevo código, Sí. aperturada una investigación, ya se suspende el plazo de prescripción. Solo con la apertura. No hay que hacer un pedido especial para que no prescriba, sino ya este hecho no prescribe. O sea, el presidente puede quedarse siendo presidente, terminar y no va a prescribir este delito. Claro, porque muchos de esto hemos visto pues en la época de los 90 como muchos hechos de corrupción quedaron impunes, digamos, justamente por el transcurso del plazo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Había muchas personas con los videitos recibiendo dinero y era grande nuestra indignación viendo cómo prescribían estos delitos y quedaron finalmente impunes. O el propio Alan García, ¿no es cierto? O sea, digamos que regresó porque prescribió su delito y claramente se libró de la justicia. Ahora, la Procuraduría, ¿qué le parece? Visto que ha sido crítico usted con el monto que está pidiendo, debe de cobrársele a Odebrecht, que ha dicho que son más de 3.000 millones, y usted dice que eso es bastante menos, pues se refiere solo a 3 proyectos y que debería pensarse en algo más. ¿Esa es su postura? Mira, no, yo no me he pronunciado acerca si el monto está bien o está mal, ¿no? Si no, consideré de que no era el momento oportuno, que crea muchas suspicacias, que después de haber tenido una cura de silencio el procurador desde que ha sido nombrado casi 6 meses, y donde la exministra Marisol Pérez Tello dijo que la reparación civil global la iban a entregar en 15 días o un poquito más desde su nombramiento, ¿no? Una cura de silencios. Ahora que el señor Barata tiene una fecha programada para su declaración, donde los fiscales peruanos van a viajar, ¿sí? De pronto sale el procurador a señalar un monto de reparación civil solo por 3 obras. Ya. ¿Verdad? ¿Pero qué le dice eso? Entonces, el hecho de que lo haya... Bueno, me crea suspicacias. ¿Pero qué? ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la suspicacia de que él pueda estar buscando con eso que mandarle un mensaje a Barata para que no hable, o decirle, mira, acá te vamos a cobrar más, así que tú administra bien lo que vas a decir porque te podemos seguir metiendo más presión, o qué es? Bueno, ya eso que saque sus conclusiones la propia ciudadanía, lo pongo así, a mí me crea muchas suspicacias. Mañana va a venir Jorge Ramírez, ¿no? Carlitos, mañana va a venir el procurador, ya. Ahora, hay que separar bien lo que es un proceso de colaboración eficaz de un proceso común penal, ¿no? Entonces, en un proceso de colaboración eficaz, esto por su naturaleza tiene que ser más rápido. Sin duda. El proceso común, digamos, penal, un proceso penal común, puede durar con esta ley de crimen organizado hasta, pongamos, 5 años, ¿no es cierto? Porque solo la investigación preparatoria son 36 meses. Entonces, no nos olvidemos que los funcionarios de Odebrecht están sometidos a un proceso de colaboración eficaz que por su naturaleza va a terminar antes que los otros procesos penales. La colaboración eficaz solamente se centra en los hechos que ellos están reconociendo responsabilidad penal, o sea, haber pagado coimas. Claro. No necesariamente participado. No, pero digamos que saben que se ha hecho, que se ha producido el hecho. O sea, ellos están reconociendo haber pagado coimas. Y por la información que nos dieron ellos en las conversaciones formales que sosteníamos para ponernos de acuerdo en el monto de la reparación civil, porque eso sí se puede hacer dentro de un proceso de colaboración eficaz, ¿no? Y también fue la invocación del Ministerio Público, pónganse de acuerdo. Así, el día que te llamo a ti, procuradora, para que señales el monto de la reparación civil, ya vienes con un monto acordado, ¿no? Y la forma de pago acordada. O sea, nosotros íbamos adelantando paralelamente a lo que en el marco de la colaboración eficaz, en el marco de la colaboración donde la empresa también se puede beneficiar dependiendo de la información que va dando, y la reparación se va negociando también en base a eso, de acuerdo. Entonces estábamos negociando en las obras que ellos estaban reconociendo el pago de coimas, que era 4. IRSA, tramos 2 y 3, la línea del metro, vía Costa Verde, ¿no? Donde está Moreno procesado, y vía Evitamiento Cusco, ¿no? Esas 4 obras, decían ellos, que ahí había pago de coimas, y sobre eso estábamos nosotros negociando el pago de la reparación civil, porque evidentemente esto iba a avanzar, o va a avanzar mucho más rápido que los otros procesos, por ejemplo, en donde ellos no están reconociendo el pago de coimas, como lo es, por ejemplo, el gasoducto.
Que dicen que no hubo coimas. Que va a seguir su proceso pero ellos regular. han dicho que ahí no hubo coimas. Claro. ¿No es cierto? Ahí va a tener por lo tanto, que... su actitud ha sido distinta frente a la propia justicia. ¿No? ¿Y ahí qué me está diciendo usted? Que el procurador Ramírez está pidiendo reparación en los procesos o de no ha reconocido responsabilidad, o esos 3.000 en el marco de la colaboración eficaz. No, porque sus 3.000 millones, de acuerdo a lo que ha salido, es sobre el gasoducto, sobre que no están reconociendo, sobre IRSA, que sí estarían reconociendo, y el otro es la carretera de Chacas. O sea, hay dos que no han reconocido, de esos 3. Lo de la carretera de Chacas, por el tema de la confidencialidad, no te puedo decir si ¿de acuerdo? Pero lo que para mí sería importante es que él ya señale o que haga el cálculo respecto de estas obras que sí son parte de la colaboración eficaz y que evidentemente van a avanzar mucho más rápido. O sea, ahí debe haberse concentrado para de una vez cerrar la colaboración eficaz, lo que va a producir que el señor Barata hable y se pueda avanzar más rápido también en el proceso. Exactamente. ¿Y usted cree que eso no es lo que se está haciendo? Que al combinar no ambas es que cosas, no creo, es que no se está haciendo. O sea, es decir, se ha combinado como casos que no ha reconocido y otros que sí se ha reconocido, y eso no va a ayudar a la colaboración eficaz. Exacto, no va a ayudar a la colaboración. Pero para entorpecerla, al punto de entorpecerla. Bueno, hemos visto un comunicado de la empresa Odebrecht, ¿no? Pero ojo, yo tampoco no estoy de acuerdo que un delincuente venga a poner condiciones a nuestras autoridades. Claro, sí, es verdad, pero digamos, el delincuente, depende de la información que te dé, si tiene un margen pues para decirte, oye, bájame un poco acá también, y la información justamente para eso era la negociación, que ellos deberían continuar. La Procuraduría, dice usted, es centrarse en esos casos que han reconocido y que están en el marco de la colaboración, y solo plantear la reparación negociada ahí. Por ahora. No meterse a... Sí, por ahora. De acuerdo, por ahora, sin duda, porque lo otro igual hay que cobrar. Por supuesto. Claro, no se puede hacer. Y entonces lo otro puede más bien perjudicar la colaboración eficaz. Correcto. De acuerdo. Correcto. Ahora, tengo que ir terminando, pero me estoy pasando el tiempo, ¿no? Tengo unos minutitos, ¿no? Otros personajes. ¿Cómo va todo el tema de lo que pasó en el caso? Bueno, Toledo ya está más claro, ¿no es cierto? Está clarísimo ya el caso, no hay más elementos, creo ahí, salvo él, que lo puedan traer a Toledo, que no se sabe cuándo pueda pasar. Sobre el caso de Alan García y el gobierno de Alan García, los casos, ahí leí unas declaraciones diciendo que Edwin Luyo había directamente indicado de que todo esto que se armó era con conocimiento de las más altas autoridades y del propio Alan García. ¿Eso es así? Lo he leído en un periódico el fin de semana. Bueno, cuando nosotros solicitamos de manera formal y presentamos una denuncia en contra del expresidente Alan García y también el señor Enrique Cornejo y Duber Plasencia por el tema de la línea del metro, ¿no? Nosotros presentamos esa denuncia y la Fiscalía abrió investigación. Bueno, esa era nuestra hipótesis, ¿no? Pero ahora con lo que ha salido en los medios de prensa que habría un colaborador eficaz que estaría, digamos, respaldando, ¿no? O ya dando contenido, digamos, a esta hipótesis, le está dando sustento a esta hipótesis, pues, digamos, estábamos en la línea correcta de investigación. O sea, eso quiere decir que hay elementos ahora mucho más claros que antes, antes de una investigación, de que o imputaciones ya concretas a que García y Cornejo tenían el control de todos estos hechos. Y todo eso va a depender no solamente de lo que diga el colaborador, sino cómo el fiscal está corroborando o verificando esa información que ha dado el colaborador. Ahora, pero si este es colaborador, tiene que haberlo ya confirmado. Todavía. Es que colaborador es cuando la persona tiene una sentencia de colaboración eficaz. Y aquí todavía no hay ninguna. Un juez tiene que validar todo lo que le ha dicho el fiscal. Porque el fiscal al final, no te olvides, después de sus actos de corroboración, va a tener que citar a la Procuraduría para señalar el monto de la reparación civil. Todavía no. Que es un aspirante a colaborador. Es un aspirante. Y la Fiscalía se encuentra realizando los actos de corroboración o verificación de la información que ha dado el colaborador. O sea, se encuentra en plena fase de corroboración. ¿No? Todavía no ha concluido. Porque una vez que concluye, el fiscal corrobora lo que ha dicho, recién le dará el beneficio, que va desde la reducción de la pena hasta la exención de la pena. De acuerdo. Y ahí hay un dato que yo quisiera recordar y preguntarle, porque siempre me dio curiosidad y nunca pude preguntarle, porque hemos conversado después varias veces, pero no hemos entrado a ese tema. Yo me acuerdo que cuando usted era procurador, yo le entrevisté, yo estaba en otra radio todavía, y hablamos un poco repasando todos estos casos, ¿no? Y cuando hablamos de Alan García, usted me dijo, gracias, vamos a tener dentro de poco ya novedades en ese caso. Yo le dije, ¿pero qué va a haber? Y me dijo, ya estamos preparando la denuncia para que pase a calidad de investigado Alan García, me dijo en una entrevista.
Pero un día después, en un programa de televisión, saliendo con Julia Príncipe sale y dice, bueno, a decir verdad, sobre Alan García no hay nada. ¿Qué pasó entre ese día y el otro que cambiamos? Y yo me quedé y dije, ¿cómo que? Porque recordará usted que en esa entrevista que yo le hice, después salió en portadas, dijo, procurador Ampuero dice que ya están por investigar, se le cae la noche a García, entonces todo se movió así. Y al día siguiente, Julia Príncipe dice, no, sobre Alan García no hay nada, que fue muy criticada por eso también. Lo que dijo Julia Príncipe es lo que dijo Julia Príncipe. Ya, de acuerdo. La procuradora del caso era Catherine Ampuero, la que tenía conocimiento del caso era Catherine Ampuero. Para nosotros desde la Procuraduría sí existía elementos suficientes como para presentar una denuncia contra Alan García, Enrique Cornejo y Dube Placenta, y lo hicimos. Claro, sí, me acuerdo, por eso. ¿No? Por eso lo pero que dijo Julia fue el otro, un desliz porque digamos, eso fue como que yo vi la entrevista, ¿no? Y fueron con la procuradora adjunta también y hablaron de todos los casos y hablaron de todo con detalle y todo. Pero al final, cuando ya estaba cerrando, Julia Príncipe agarra y dice, bueno, pero a decir verdad, sobre Alan García no hay nada. Bueno, esa es su opinión y la que tiene que contestar eso es ella. Pero los hechos han dado cuenta de por que... mi trabajo, claro. Pero lo que estoy preguntando es, pero los hechos finalmente le han dado la razón a usted, que decía que en el caso de García y Cornejo sí hay elementos razonables. Por supuesto, que hay elementos suficientes como para presentar una denuncia y que se investigue este hecho, no solamente que quede pues en el término o en los funcionarios medios, como se dice, sí, ¿no? Tengo dos preguntas, tendría que preguntarle y más, antes pero, de concluir, sí me gustaría señalar, retomando el tema de la reparación civil, que se dijo que el decreto de urgencia va a asegurar el pago de la reparación civil, informar a la ciudadanía que lo que hay... Estamos hablando del 003. Del 003, ¿no? Que ya va a vencer ahorita, ¿no? Lo que se ha logrado recaudar para la reparación civil es cerca de 20 millones de soles, ¿no? Que no representa pues ni el 1% de la reparación que el procurador está pidiendo por 3 obras. ¿Qué 1%? Ni el 1%. Menos, de 0.6. Exactamente. Eso es lo que ha recabado el famoso decreto 003. ¿Lo que significa qué? Que no ha cumplido sus objetivos, que todo fue mentira. O sea, porque ¿qué se dijeron hizo para que, qué entonces que este decreto de urgencia dijeron que era para garantizar el pago de la reparación civil. Mentira. Ajá. ¿No? 20 millones no representan ni el 1% de la reparación civil que pide el procurador por 3 obras. Se dijeron que no se va a romper la cadena de pagos. Se ha roto la cadena de pagos. Hay muchos proveedores que están pidiendo que ya de una vez el Ministerio de Justicia apruebe la venta de la hidroeléctrica Chacya para que se cobre. Después dijeron que el otro objetivo era para no cortar la continuidad de las obras, pero muchas obras están paralizadas. Entonces, ¿se ha cumplido? ¿Cuál es el balance final de este decreto de urgencia 003? Como dijo un periodista, tienen de nota 03. Sí, pues. Sí. No, yo me acuerdo que esa vez que le entrevisté, cuando recién estaba en la Procuraduría, había salido el 003. Y le pregunté a usted, le dije, ¿qué opina de esto? Y usted me dijo, ahí, ya de ahí ustedes tenían observaciones sobre eso. Y es más. Pero la ministra Marisol Pérez desde el comienzo, más bien defendió eso a rabiar. Por supuesto. ¿No es cierto? Ese fue, con ese sí fue, digamos, debido a muerte, era ese decreto. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué querían ese decreto? O sea, ¿cuál es la hipótesis que tiene a la luz de lo, ya no hipótesis, seguramente, a la constatación con los hechos? A la luz de los hechos era proteger el patrimonio de Odebrecht, pero no en salvaguarda de los intereses del Estado, sino en salvaguarda de los intereses de los bancos. ¿Y por qué te digo esto, Glatzer? Porque ahora sí tengo, digamos, más elementos. Recientemente el Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que dispone la ampliación de este decreto de urgencia, porque ya va a vencer, pero también dice que se aplique a las empresas consorciadas con menos del 5%, es decir, para que se aplique a Graña, para que se aplique a JJ Camet, por ejemplo. ¿No? Esto ha sido observado por el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, dentro de sus observaciones, está pidiendo que se incorpore que cuando Odebrecht vende sus activos, después de pagar a los trabajadores, a la SUNAT, antes de pagar al Estado, primero se tienen que pagar a los bancos. Eso está pidiendo expresamente. Entonces, mi hipótesis... ¿Quién está pidiendo eso? El Ejecutivo. O sea, el presidente. El presidente de la República. O sea, el presidente quiere que le paguen a sus amigos antes que el resto. Exactamente. Y es lo que yo decía cuando criticaba el DU. ¿Para qué ha servido el DU? Sí ha servido para algo. Para proteger el patrimonio de Odebrecht en salvaguarda de los intereses de los bancos. Porque ahora lo que pretende el Ejecutivo es que antes que pagar la reparación civil al Estado, por el enorme e incalculable daño que nos han hecho, que primero se pague las deudas financieras. No, eso sí es...
Su madre, los amigos. Sí, es un buen amigo, Kuczynski, ¿eh? O sea, amigo de sus amigos es, ¿no es cierto? Le da todo. Pero ya quería preguntarle otras cositas. El fiscal José Domingo Pérez, que investiga el caso del lavado de activos en el tema de donaciones en Fuerza Popular, los cócteles y todas estas historias, va a ir también a entrevistar, a interrogar a Barata dentro de poco. Ha estado en el interrogatorio a Odebrecht. Odebrecht ha hablado de todos, que financió a todos. Pero quería preguntarle sobre lo siguiente, porque ayer leía con preocupación que están a punto le han abierto una investigación y están a punto inclusive de la posibilidad de separarlo del cargo. Sería una buena, ¿cuál es la opinión que tiene el trabajo que está cumpliendo José Domingo Pérez? Yo no creo que lo deban separar del cargo. Creo que él no tiene mucho tiempo en la investigación, pero lo que hemos visto es que desde que asumió la investigación ha hecho lo que no hizo el fiscal anterior, probablemente porque tuvo una carga procesal, yo qué sé, ¿no? Pero hemos visto a un fiscal diligente. Imagínate, ya llevó a cabo la declaración de Marcelo, ya tiene programado lo de Barata. Yo creo que también va a ser importante que disponga, por ejemplo, la declaración de Boleira, que lo señalan en la declaración, y de Mameri, me parece Mameri, que son los tres que estuvieron vinculados a cómo se dieron todas las coimas o los pagos en campaña. Y que Marcelo Odebrecht lo señala, ¿no? Entonces, esos son actos de investigación. Debería respaldar y no sacarlo, porque claro, eso está en manos del control interno, y basta que le den una sanción menor. La sanción menor puede ser que deje el caso. Sí, y yo no creo que sea lo más recomendable en este momento. Él ya está, digamos, empapado del caso, ¿no? Darle a un nuevo fiscal para que recién empiece, donde tengo entendido que esta investigación, y digo tengo entendido porque esta investigación nunca formó parte de la competencia de la Procuraduría del caso Odebrecht, se quedó con la Procuraduría de Lavado de Activos, ¿no? Ya tiene tiempo. Sí. Ya tiene tiempo, entonces también todas las investigaciones deben realizarse en un plazo razonable. De acuerdo. Ahora, ¿no? ¿Barata puede administrar sus dichos para favorecer a unos y perjudicar a otros? O sea, ¿tiene ese margen? Porque, digamos, Odebrecht, Marcelo lo que ha dicho es, o sea, Marcelo dice, mira, yo les di a todos, así que no se me peleen que uno sí, a todos les di. Pero Barata sabe pues cómo, cuándo, en dónde, ¿no es cierto? Y así dicen varias oportunidades. Entonces Barata es como el depositario, como el que va a tener que terminar las historias que Odebrecht ha empezado a contar. Barata podría decir, sí, Marcelo me dijo que yo diera, pero al final vi que era conveniente no dar y por lo tanto a este no le dimos, a este sí o no. Aquí va a ser importante la labor que tiene que desempeñar el fiscal, porque el fiscal es el que tiene que corroborar lo que dice un colaborador eficaz. Porque, por ejemplo, yo no creo de que solamente se haya pagado coimas en esas 4 obras. Definitivamente que no. Para mí, el modus operandi de cómo obtenían o cómo lograban ser beneficiadas con las mega obras era justamente el pago de coimas. Eso era ya algo que dentro de esta organización criminal, porque es una organización criminal, ya estaba establecido, ¿no? Que no hubo pagos en el gasoducto, que no hubo pagos de Chavimochi, que no hubo pagos en Olmos. Sí, para pues, mí es inverosímil. Sí, pues, no. O, digamos, también como la defensa de algunos exfuncionarios o expresidentes, que dicen, sí, con Toledo negoció, con el otro negoció, pero con este no negoció. O sea, es bien difícil saber o creer que Odebrecht, que traía una metodología, o sea, Odebrecht no venía acá a tantear, a probar, a ver si le funcionaba o no. Ellos venían y traían ya una estrategia, ¿no es cierto? Y esa es la que hicieron en todos los países. En todos los países. La última tiene que ver con lo que acaba de pasar con Amado Benco, también lo sacaron al final del caso Pativilca. Entonces yo lo que digo es, o sea, todos los procuradores que empiezan a tener una posición distinta con el Ejecutivo, o sea, se los vuelan, así de sencillo. ¿Había visto lo que ha pasado? Sí, claro. Amado Benco, ¿sabes cómo lo sacaron del caso Pativilca? Estaba yendo a la Sala Penal Nacional ese día ya para sustentar el pedido que había hecho de para que se inaplique el decreto de gracia. Cuando está cerca de la Sala Penal, le avisan que ha salido una resolución, no sé qué, del ministro, diciendo que él ya no es del caso. Así se enteró. Y lo lamentable es que estas decisiones del ministro cuentan con el apoyo, con el respaldo de los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Pedro Angulo apoyó esa decisión. O sea, ¿cómo una vergüenza, es posible? Pedro Angulo, la argumentación que ha dado después. Una vergüenza. De verdad.
¿no? O sea, y no es que el ministro fue solo, contó con la anuencia, contó con el respaldo de estos consejeros. Sí, y a mí me apena mucho, por ejemplo, Luis Chichi también, que es miembro de ese consejo, ¿no? Sí, Consejo de Defensa Jurídica que también del ha avalado estas cosas, ¿ah? O sea, eso me parece, de otros que están ahí en el Consejo de Defensa Jurídica, ya no me sorprende porque son gente que actúa así, pero ellos por lo menos... Y les guste o no escucharlo, esta situación no se hubiese dado con Julia Príncipe. Sí, pues. No se hubiese dado. Sí, pues. Nos guste o no reconocerlo, tienen que hacerlo. Sí, o sea, yo creo que eso ha pasado, y está mal, pues. O sea, el Ejecutivo sigue pensando que los procuradores son de ellos, que hagan lo que ellos quieren, y no puede ser. Y con Enrique Bernales también, que ahora ya no es parte del Consejo, pero si él hubiese estado, tampoco hubiese respaldado eso. Exactamente, ya no está, tampoco ya no está. Julia Príncipe, que digo, que mencionó a doctora Caterina Ampuero, muchas gracias por haber venido. Siempre un placer. A conversar con nosotros. Nos hemos pasado largamente, mi productor me ha estado mirando ya, pero está bien, Carlitos, hemos hablado varios temas y vamos a invitarla seguramente más adelante para seguir conversando sobre este y otros temas. Tengo que ir a una pausa y converso con Víctor Andrés García Belaunde en un ratito. Ya vamos a llevar un poco más estas discusiones al plano más político, que es, digamos, el otro escenario donde efectivamente parecería que el desenlace puede ser más rápido y fulminante que tal vez el ámbito legal. Así que ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:32 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos con el congresista Víctor García Belaunde, ustedes lo conocen bastante bien, no necesita mucha presentación, congresista con una larga trayectoria y experiencia, pero a diferencia de varios de sus colegas en un solo partido político, lo que ya habla bien de un parlamentario, hay otros que el otro día escuchaba a Cheo Galarreta hacer una explicación de cómo saltó en los partidos, que eso no es transfugismo, bueno, pero es otra historia, y Acción Popular, por supuesto, y ha venido esta mañana para hablar, porque una cosa es, la doctora Caterina Pueblo nos ha planteado un poco el panorama más legal, ¿no es cierto?, en torno a varios que están involucrados o presuntamente involucrados en el caso Lavallato, pero también hay una consideración inevitable, que es la política, y la política va mucho más rápido que la justicia, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre y sobre todo el presidente genera cada vez más dudas y es muy errático, pues, y él va generando escenarios muy complicados. Congresista Víctor Andrés García Belaunde, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la cosa, ¿cómo está? O sea, digamos, el Papa, más allá de su buena voluntad y que nos puso en modo Papa 3-4 días, digamos, no ha durado más, porque ya la cosa parece haber regresado a su dinámica previa y estamos otra vez en un escenario de tensión y confrontación, y el presidente está
otra vez en apremios serios. Digamos, si antes estuvo a punto de la vacancia porque se logró determinar de que no dijo la verdad en algunos vínculos que ha tenido con Odebrecht, si uno pone esa valla para evaluar al presidente, hoy hay muchos más elementos de que ha insistido en no decir la verdad. Bueno, yo creo que es interesante todo lo que está pasando, y bueno, y preocupante también, por supuesto, preocupante y interesante, pero no deja de preocupar. La visita del Papa ha sido evidentemente una manera de apaciguar un poco las aguas, pero eso no podría durar mucho, no puede durar mucho. De hecho ya está durando algunos días, algunas semanas, pero no creo que dure mucho, no creo que empalme con el Mundial, digamos. O sea, digamos, esa lectura que le hicieron al presidente, Navidad, Papa, Mundial, llegas al 2019 por lo menos. No es una ecuación que ha funcionado. No, inclusive el presidente había planificado viajar en Año Nuevo a la Antártida. Ya. Bueno, y al final estuvo decidido ir a la ¿Pero Antártida. para qué planificaba? Había planificado para pasar Año Nuevo en la Antártida, conocer la Antártida, darse una vuelta, ver cómo está eso, ¿no? Etcétera. O sea, pero el presidente tenía cabeza para pensar en eso después de lo que le estaba pasando políticamente. Sí, él quería ir a la Antártida, pero si fue Humala, ¿por qué no fue él? No, pero digamos, Humala con toda su debilidad nunca estuvo en apuros tan serios como nunca. O sea, digamos, y ese que fue un gobierno débil, ¿ah? Sí, compartido, digamos. Sí. Pero no, acá no, él pensaba y ha estado preparado el viaje hasta el final, y al final, bueno, se le convenció de que no era conveniente que vaya, ¿no? O sea, solo porque le dijeron, hoy vas a generar un escándalo, no fue. Claro. Ahora, pero el presidente suele, para entrar después al análisis más político, digo, usted que tiene mucha experiencia en la política, ¿cómo caracterizaría al presidente en sus sensibilidades? Porque parece que no logra identificar los problemas serios. Recordará ese dicho al Papa: aquí todo bien, pero los políticos son el problema. ¿Cómo se llama? O sea, espérate un ratito. Bueno, ¿a qué político se refiere? Él es político. Sí, sin duda. No, por eso digo, pues. Es lobista, pero también es político. Ambas cosas. No sé ¿En ese orden o no? No sé en qué orden. No sé qué cosa es más importante para él. Ya. Pero de hecho hace política hace muchos años, de los años 80. Bueno, ha sido presidente porque ha participado en una campaña política. Claro, total, en dos campañas políticas. Y ha sido ministro 3 veces. Sí. Y ha sido funcionario público del Estado hasta los años 68. Y así es que se fue por la frontera, ¿no? Ante una denuncia que hubo en su momento. Y el Papa, bueno, es el más político del mundo. No, al Papa yo creo que hay que ver en perspectiva política. Sus argumentos son políticos. Por supuesto. El Papa es el pastor de la Iglesia, pero eso básicamente es un gran político. O sea, plantea una agenda política. Por supuesto que sí. Y la Iglesia hace política hace 2000 años, por eso es que está donde está. Por eso es que ha sobrevivido tanto. No, de acuerdo, ya. Pero entonces vayamos al presidente. ¿El presidente está hoy más complicado que, digamos, el 21 de diciembre? Que fue la discusión sobre la vacancia. Yo creo que está en camino. Sí, yo creo que ya está más complicado, pero está en camino a complicarse más. Ajá. O sea, es una cosa que no termina, ¿no? Digamos, el presidente está en cuidados intensivos, ¿no? Salió de cuidados intermedios después de la no vacancia, y creo que ahora ha vuelto un poco a cuidados intensivos, del cual no sé si saldrá o no saldrá. Ajá. Pero de todas maneras el país está un poco en esa situación, porque la situación del presidente es la situación que finalmente experimenta todo el país. Ahora, pero ¿cuánto depende de él, su propia situación, y cuánto depende de los otros? Porque en la época de la vacancia dependía de los otros, de los votos. Ahora se supone que él debió, después de salvarse, reposicionarse y no depender tanto de los otros, sino de su propia iniciativa. Pero es que no tiene reflejos, no tiene reacción. Si ha pasado por lo que ha pasado, con una vacancia que no se dio gracias a Kenji y al indulto y a la negociación subterránea y de bajo fondo, ¿no? Y fondos sucios además. Si después de todo eso, evidentemente, él no ha reaccionado, se ha demorado 15 días en cambiar un gabinete que no lo ha cambiado, lo ha dejado intacto prácticamente, con unos pequeños reacomodos y cambios, y trayendo a gente de la APRA y gente NN, pues ha traído a gente NN. Entonces, si él ha podido hacer eso,
y no ha podido hacer lo otro, que era una remoción total, una entrega del gobierno a personas no de su entorno, sino de cierta categoría, solvencia y peso personal. Y peso personal. Claro. Ahora, pero no ha conseguido eso porque no ha buscado, porque no le han aceptado, porque... Bueno, pero es que si la primera ministra sigue siendo la misma persona, es muy difícil reacomodar un gabinete, ¿no? Sí, pues. Es muy complicado. ¿Fue un error eso? Yo recuerdo que cuando Belaúnde llamó a Vargas Llosa a los años 84 para que sea primer ministro, Vargas Llosa se presentó con un gabinete de 100% nuevo. 100% nuevo. Dijo, acá está mi nuevo gabinete. Entonces Belaúnde dijo, disculpe Mario, pero usted no se ha dado cuenta que estamos con el mismo gobierno, el gobierno continúa. Solamente quiero cambiar algunos ministros. ¿No? Bueno, usted no me ha entendido, dijo, usted no ha entendido, ¿no? Pero aquí ha pasado lo contrario. Acá, exactamente, aquí ha pasado lo mismo sin la situación de aquella época. Claro. O sea, acá la primera ministra ha dicho justamente lo contrario. Sí. Es decir, en el sentido de que todo sigue igual y vamos a hacer unos pequeños cambios. Pero claro, eso es una situación normal, es lógico, sí. es aconsejable. Pero una situación tan anormal como saliendo de un es decir, te han rescatado en el precipicio, te han sacado del fondo del precipicio antes de la caída. Sí. Y bueno, entonces te han salvado, pues tienes que hacer tú también otro tipo de salvataje para salvar tu gobierno, ya no tú, claro, tu gobierno. Y ese salvataje para salvar tu gobierno no ha sucedido. Entonces, si ante una situación tan grave, no reaccionas y no cambias todo, pues ¿en qué momento vas a esperar un cambio radical, una reacción diferente? No, y por otro lado, digamos, no solo no hacen el cambio, sino que de manera muy pretenciosa y bastante mentirosa nos dicen, este es el gabinete de la reconciliación. O sea, encima le ponen un nombre que claramente cualquiera mira. Uno mira el gabinete y dice, ¿dónde está? Y buscas atrás pensando que atrás... Es el gabinete del reacomodo y de la transacción, nada más, no de la reconstrucción. Ya, pero ¿cuánto le da eso de respiro al presidente? Sobre todo que no cambie el gabinete y no cambie el presidente. No mucho, no mucho. Yo acá lo dije en una oportunidad hace algunos meses atrás. Kuczynski quiere reinar, no quiere gobernar. O no quiere, o no puede, o no debe. Yo creo que más que todo no puede. RBC. Y no quiere también, ¿no? Las dos primeras. En el sentido de que él cree que estamos en una democracia europea donde el jefe de Estado es diferente al jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno asume responsabilidades y asume todo. No es así. En el Perú el jefe de Estado es el mismo jefe de gobierno. ¿Y quién gobierna el Perú? Bueno, hoy día y antes no ha gobernado Kuczynski. ¿Quién gobierna? Bueno, el señor Zavala, luego Zavala desde atrás, Zavala el que sigue despachando en Palacio de Gobierno. O sea, ¿hoy gobierna Zavala? Sí, Zavala y Mecharaos y ese entorno amical que rodea al presidente de la República, ¿no? Ahora, pero ¿qué tiene Zavala, digamos, que no pueda tener? Porque, digamos... Bueno, es la persona de confianza, ¿no? Es el Sepúlveda, del Sepúlveda peruano, ¿no? Ya. Es el Sepúlveda peruano de Kuczynski, ¿no? Entonces, lógicamente, y un poco alzado, y entonces ante la ausencia de decisiones las toma él, o las ordena él, o las ahora, pero en la sombra, porque él no es en la nada sombra, formalmente. En la sombra, pero claro, pero es como gobernaban en otros momentos, en otros tiempos, y bajo otras circunstancias, es cierto, Montesinos. Era un simple asesor, pero cogobernaba. ¿Por qué? Porque le permite el presidente. O sea, el poder que tiene es porque el presidente es el hombre presidente. Claro, nada más. Igual que Montesinos. Pero digamos, no estamos comparando a Zavala. No estamos comparando, por supuesto. Es incontrastable. No. Ese es un caso inédito, ¿no? No, eso no. Pero en el sentido de que la fórmula, no lo siniestro, sino la figura. La figura. Si tú no gobiernas y eres presidente, alguien gobierna por ti. Sí, pues. Es evidente. No. El poder no hay vacío. Alguien lo cubre. Sin duda. Legal o ilegalmente, ¿no? ¿Qué le dice no solo su intuición, porque usted tiene una larga arte en la política, sino lo que ve en el propio Congreso, es donde se va a dar el desenlace de este tema? ¿Va a llegar a vacar al presidente? O sea, por ahí van los ánimos, porque ya, por ejemplo, el fujimorismo ya dijo, hay nuevos elementos de corrupción y lo vacamos. Bueno, nosotros hemos dicho en el primer momento,
a los 2 días que no se produjo la vacancia, que se votó, pero no se produjo la vacancia, dijimos, primero, que esto era prolongar una agonía. Segundo, que el golpe de Estado no lo daba el Congreso, sino lo daba el presidente Fujimori, Kuczynski, al plantear la renuncia de los vicepresidentes. Ajá. Eso es inconstitucional. Hay una sucesión constitucional en el Perú hace 150 años y las instituciones tienen que funcionar. Si te vas tú, viene tu reemplazo. Aquí no hay que me voy yo y obligo a los que están atrás mío y que le corresponde sucederme, los obligo a que se vayan conmigo. Ajá. O sea, yo me tiro al mar y me tiro con mis suplentes. Claro. No, pues, eso ya, ese tipo de actitud es una actitud golpista. Es una actitud golpista. Porque hay una sucesión constitucional que ha funcionado en el Perú perfectamente bien. Cuando el siglo XIX, cuando muere San Román de mal de orina, lo reemplaza Peset, y a Peset lo reemplaza Díaz Canseco, porque Peset estaba afuera, entre varios 2 años, digamos, hay 2 vicepresidentes que se enterran a la presidencia, porque uno estaba afuera y otro estaba acá, y luego se convoca elecciones, y aquí no pasó nada. Ajá. O sea, y la democracia siguió, y en un periodo bastante estable de la democracia de aquella época. Claro, pero ahí, digamos, lo que hacía Kuczynski era, claro, buscar defenderse para poner asustar a la gente. Me voy yo y se va a la reta. Claro, el fujimorismo es terrible. Exactamente. Ya, de acuerdo. Eso no lo cree nadie. Sí. Primero, como no, yo sí creo que Galarreta sería terrible si gobierna. Bueno, no, en términos políticos. Estamos de acuerdo. No entrar ese debate, pero estamos de acuerdo, pero el tema era que ¿cómo va a subir Galarreta si hay 2 vicepresidentes? Sí, no, sin duda. O sea, él estaría generando esa situación. Claro, o sea, el presidente de la República se va y quiere dejar el caos, se va y quiere dejar el diluvio, o sea, después de mí el diluvio. No, eso es una irresponsabilidad. Pero en esa discusión, eso sí es doctor Víctor Andrés García Belaúnde, cuando se dio por la vacancia, entonces la discusión se tornó no en que Kuczynski era inocente, porque ninguno, inclusive los que se abstuvieron de votar por la vacancia, creen que es inocente. Lo que decían era, la vacancia no es el procedimiento por el cual tiene que sancionar eso que es grave efectivamente. Inclusive de su propia bancada, digamos, hay algunos que dijeron, hay que defender la figura presidencial y todo. Pero mi pregunta es, ahora, hay más elementos para la vacancia y hay un ánimo, digamos, de esta vez no defenderlo. Pero hay que recordar que se dijo, yo lo dije durante las 24 horas antes, y hay muchas personas que cuidado, que acá estamos viendo negociaciones raras y extrañas. Sabíamos, y además no solamente eso, sino que un periodista, Nicolás Lucar, ese mismo día en la mañana, no en la noche que fue la votación, en la mañana ya había advertido que había documentos que de la gracia presidencial que estaba o sea, ya más o menos se sabía. O sea, aún así una bancada se retiró del Congreso, etcétera. Aún así, o sea, no podíamos creer pues que algunos por miedo al fujimorismo, por ceguera, votaron o se fueron o no votaron por miedo a que al día siguiente subiera Keiko. No, pues, o sea, el odio a Keiko no puede nublarte la mente y pensar de que lo que está allí hay que dejarlo porque el mal menor es mejor que el mal mayor, cuando el mal menor se convierte rápidamente en mal mayor. Ya es un mal mayor. O sea, es peor un Kuczynski en la presidencia, diría usted, inclusive que si pasara la transición, un fujimorismo en el gobierno. Es un tema, es un tema moral. A mí me interesa la moral pública, que es lo que sostiene a las sociedades y a los valores de las sociedades. Si Kuczynski está metido en corrupción, como parecería que sí está, todos los elementos lo dicen, bueno, no puede ser presidente del Perú, así de simple. Ahora, hay una sucesión presidencial que hay que respetar, hay una sucesión presidencial. No, pero hay que, digamos, para poder vacar a un presidente, tener elementos sustantivos para vacar, pues no puede decir. Pero el presidente desde su lectura es que un personaje que inmoral o amoral, en términos de... Porque digo, a mí lo que me preocupa el presidente, por los hechos que después he visto, es que esto que algunos creíamos, y digo, me incluyo en esto. Yo nunca creí eso, por suerte yo desde el primer momento siempre critiqué a Kuczynski porque lo conozco, porque yo he sido secretario del Consejo de Ministros en la época cuando era ministro de Energía y Minas, así que yo sé perfectamente cómo es y cómo actúa. ¿Y cómo es Kuczynski? O sea, ¿qué es? ¿Cómo diría que es? No, yo no voy a contar detalles. No quiero poner adjetivo, pero que diga es una persona, es un lobista. Punto. O sea, que su interés está primero es él, y después es el país.
país. Ajá. Primero es él, después es el país. Y su interés primordial es los business. Ajá. Y no es el gobernar para los pobres, gobernar para los perseguidos, gobernar para los necesitados, gobernar infinitamente para el pueblo. No, eso es accesorio. ¿Y usted cree que hay elementos ahora para sí plantear una vacancia con la posibilidad de que esta vez ya esto tenga éxito? Porque, digamos, no creo que usted, con más elementos, haya dejado de pensar lo que pensó cuando ya pensaba que debería haberse vacado. Así es. Yo creo que, es una buena pregunta que yo me estoy haciéndola también todos los días. Ajá. Pero están saliendo más elementos. Ajá. Ya el domingo pasado han salido 2 programas de televisión, no uno. Sí. El programa ha sacado toda la lista de los ingresos. Categóricos. Y entonces, bueno, si sigue así, evidentemente hay que buscar una manera de hacer una asociación presidencial, ¿no? Bueno, pero hay solo dos posibilidades. Una que renuncie y otra que lo vaque, no hay otra. Sí. O sea, digamos, no hay otra. No es que hay que evaluar entre tantas. Si esto sigue avanzando y aparecen mucho más indicios y hasta pruebas contundentes de su participación en ambos lados del mostrador, que despachaba y recibía, despachaba y cobraba, pagaba y cobraba, y además no se ha establecido el daño que eso ha causado. Lo que está establecido el día de hoy son los contratos y las comisiones que ha cobrado, las asesorías que ha cobrado, pero lo que no se ha establecido es cuánto daño ha causado haber hecho eso. El tema del gas, el tema de haber bajado el canon, las participaciones, los pagos, la manera como cobrar el impuesto a la renta, la manera como vender gas barato a México, cuando Evo Morales lo vende a 12 o 15 veces más a Argentina y a Brasil y a Chile, el mismo gas. O sea, estamos regalando nuestro gas gracias en gran parte a las medidas que tomó. O sea, no solo es un negocio que le dio plata, el metano con el etano. Sí. Es como confundir la gasolina de 97 con la de 84. Se han igualado por una norma que él da. Se han igualado. La gasolina de 97. ¿Y usted cree que eso todo fue todo eso cuánto le ha costado al Perú en daño? El daño que le ha costado eso al Perú. Bueno, $20.000 millones. Sí. Probablemente. Ahora, entonces, con todo eso, yo digo, bueno, este señor 3 años más lo vamos a aguantar, va a ser difícil. Pero en todo caso tendrá que decidir el Parlamento, y yo creo que él tendrá que decidirlo. Yo creo que él será suficientemente inteligente para en determinado momento decir, oiga, tengo 80 años, tengo muchos años, estoy mal de salud y me retiro. Yo creo que esa es la solución. Ahora, ¿y usted cree que la visita que le van a hacer ustedes al presidente, porque ya dijo que los iba a recibir entre el 10 y el 17, me parece? No lo sé, oficialmente. Bueno, digamos, lo va a recibir. Sí, va a recibir. Hay un espacio que a usted le lleva a pensar que hay que darle beneficio y que probablemente ahí puede explicar todas estas cosas. ¿Podrían tener explicación estas cosas? Sí, yo creo que no hay que perder la esperanza de que el presidente de la República pueda tener una respuesta contundente y clara de lo que ha hecho, ¿no? Y que salve su responsabilidad. Sí, bueno, esa esperanza nunca hay que perderla. Ahora, ¿no? Con esta victoria, ¿y qué opina usted cuando, digamos, hay gente que dice que el fujimorismo, que, digamos, claramente ha tenido una vocación desde que entró de no llevarse bien con el Ejecutivo, para decirlo en términos amigables, no solo porque sea una oposición normal, sino porque estaban con la sangre en el ojo, habían perder por 40.000 votos una elección, a cualquiera lo ofusca. Creo que menos de 40 inclusive. Ya, pero entonces mi pregunta es, que este fujimorismo ve, por ejemplo, a un Víctor Andrés García Belaúnde empeñado en fiscalizar y en pelear porque estas cosas se esclarezcan y todo, y se cuelga de eso para que ellos cumplan sus objetivos a través de Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Le preocupa eso, que le digan, oye, Vitocho está siendo finalmente útil a ese fujimorismo y va a generar un caos sin darse cuenta que el beneficiado directo va a ser el fujimorismo? Bueno, a mí, ¿le preocupa eso o no? No me preocupa. No me preocupa. ¿No cree que es así o no le preocupa creyendo que puede ser así? No me preocupa creyendo que puede, inclusive en el supuesto caso que sea así, que no lo sé. Pero si es así, tampoco me preocupa. ¿Por qué? Porque yo actúo de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a los datos que manejo, a los datos que conozco, de acuerdo a cómo observo la conducta de nuestros gobernantes, la conducta del señor Zavala, en el caso de Chincheros, que hemos visto clarísima, con su hermana metida allí, de gerente. O sea, yo me voy a oponer a todo eso, o mejor dicho, yo me voy a abstener de oponerme
porque el fujimorismo me puede seguir. No, eso no me interesa. No me interesa quién me siga. Pero no es conversado con el fujimorismo. O sea, que usted habla y dice, de ninguna manera, aquí nosotros de ninguna esto manera, lo hacemos de esta manera. ¿Qué se pasa con el APRA? ¿No? El APRA conversa más con el fujimorismo, tengo la impresión, probablemente, y más orgánicamente actúan juntos. No somos parte de la mesa directiva. Nos hemos negado de ser parte 2 veces de la mesa directiva y nos han convocado para no estar ahí sentados y tener que conversar con ellos. No tenemos por qué conversar con ellos. Si yo veo un delito, veo una irregularidad, una inconducta, yo la denuncio. Que me apoyo o no es un problema de ellos, no es un problema mío. Yo estoy de acuerdo a mi conciencia. Lo que pasa es que en este país estamos divididos. O eres fujimorista o eres antifujimorista. ¿Y dónde están los que no son ni uno ni lo otro? ¿Dónde están? No, sin duda, pero digamos, en la discusión... Pero no podemos dividir el país en dos. No, pero en la discusión, por ejemplo... Estamos volviendo a la Edad Media. O sea, la discusión sobre la vacancia planteó eso. Pero hubieron diferencias en propia Acción Popular. Por ejemplo, Lejano defendía, y él decía claramente, yo no voy a hacer que los de allá, del frente, o sea, no es que es una cuestión que solo viene de un sector antifujimorista que está, no, hay Jorge el Castillo y Luciana León, también plantearon el tema de, o sea, lo que quiero decir es... respeto a los tres y mucho más a Lejano, que es mi colega de partido, por supuesto que sí, y hemos correligionario, claro que sí, lo aprecio y lo estimo, y hemos conversado con él, sin duda, pero hemos discutido amablemente, cordialmente, pero yo tenía mi posición, y además yo veía cómo se venía el toro, veía cómo y el tiempo le ha dado la razón en el sentido de que se venía, pero yo no voy a votar a favor o en contra de la vacancia por miedo al fujimorismo, me importa un pepino el fujimorismo, los vamos a derrotar en las urnas. Nosotros, Acción Popular, la Lampa, vamos a derrotar al fujimorismo en las urnas, con Barrenechea a la cabeza. ¿Y usted cree que si es que se diera la vacancia, que es posible? Yo de verdad que cada vez veo al presidente y digo, el presidente no va a llegar muy lejos, tengo la impresión, muchos años, y no porque quisiera que pase eso, a quien le digo, yo tampoco quiero, de acuerdo, que es verdad, yo creo pero en la estabilidad del país. Propio presidente va generando esos escenarios, ¿no es cierto? Pero si eso pasara y se precipitara nuevas elecciones, ¿usted cree que sería un momento para Acción Popular, por ejemplo? ¿Barrenechea le iría bien en ese contexto? Yo creo que no hay que pensar solamente en un momento bueno para Acción Popular. Y Acción Popular está acá hace 60 años. Ha tenido grandes campañas, algunas mejores que otras. Yo he sido mismo candidato a la presidencia del año 2000 y me enfrenté a la reelección de Fujimori. Enfrenté la red, y me cortaron todo. Yo recuerdo que llegué una vez a Tarapoto, había alquilado una avioneta con un gran esfuerzo, y llegué y la avioneta nunca salió por mal tiempo. A la orden era que no salga. Entonces y me han seguido y me han hecho bullying, o sea, me han pasado muchas cosas, todo por el gobierno de turno y por el fujimorismo en su momento, en esa época, el 2000, contra la reelección. Entonces estamos acostumbrados a esto. Yo no sé cuándo será buen tiempo, mal tiempo. Lo que sí le puedo decir es que estamos impolutos, estamos inmaculados. Nadie nos puede acusar de corrupción, de Odebrecht. Belaúnde fue el presidente que más construyó en el siglo XX, probablemente. Y una persona probablemente honesta, ¿no? Y Valentín Paniagua. Y esas dos personas, sobre todo Belaúnde, que construyó tanto, el aeropuerto, las autopistas, los puertos, los hospitales, las viviendas. ¿Dónde estaba Odebrecht? No existía Odebrecht. No existía. O sea, nadie puede haber dicho que en época de Belaúnde se robó con las construcciones. Las hacía el Estado directamente. Y se construía bastante. Sí, es verdad. Y sin dinero. Es verdad. Ahora, tengo que terminar porque me vas a enseñar. ¿Qué hacemos con esto de las farmacias y la concentración? Bueno, eso es terrible. O sea, ¿qué es posible hacer? Nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley y no son aprobados porque hay lobismo en el Congreso, lamentablemente. Y otra cosa que le puedo pasar a la voz, el tema de las cooperativas de ahorro y de crédito. Es una ley que yo estoy persiguiendo, yo soy autor de la ley, hace 6 años, está en el Pleno y no se debate. Vi el debate que tuvo con Miki Torres, que había sido abogado claro que sí. Entonces,
hay lo mismo. Y eso es para ayudarlas a las cooperativas, no para perjudicarlas, para ayudar al público, para que tenga el público respaldo. Para evitar los Orellanas. ¿no? Para evitar los Orellanas, que yo me enteré, por el tema de Orellana me enteré cómo funcionaban. Hay 600 cooperativas casi ilegales, casi clandestinas. Ya, pero ahí el Fujimori está firme defendiéndolas, ¿no? Bueno, Miguel Torres es lo mismo, defiende. pues. Sí. Eso es lo mismo. Y lo de las farmacias, ¿qué hace? O sea, pero ¿cuál es la salida? Alan García ya salió a decir un amparo y creo que es viable. Yo un amparo. Un Twitter a los 10 minutos que salió y después veo que García ¿usted planteó lo del amparo o qué? No, yo he planteado que se apruebe la ley antitrust. Yo lo he planteado porque además es un proyecto nuestro de hace 2 años y vamos a hacerlo mejor, vamos a inclusive mejorarlo. Estoy trabajando en eso para mejorarlo. Además, hay leyes antimonopolio en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos hace 100 años. 100 en Estados Unidos no puede pasar una compra de esas si no se aprueba pero por acá un hay ente. 2 cosas además. Ajá. El tema de las farmacias es terrible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto son 2.600 farmacias, dicen que hay 11.000, pero 11.000 farmacias que venden algodón y alcohol. Claro, nada más. Son pequeñas cositas. Contrita, son grandes cadenas, grandes farmacias. Y finalmente el 85% de la medicina la manejan esas farmacias. Pero el tema no solamente son las farmacias, sino es que se permite que los bancos hagan negocios privados fuera de sus negocios financieros. Sí. Claro, meten plata ahí. Claro, que también está prohibido en muchas Entonces la ley antitrust es la que van a impulsar ustedes. Claro que sí. Kuczynski me dijo el candidato un día que iba a sacar una ley antitrust. ¿Le creo? No puede. O sea, soy demasiado creo. Me paran agarrando del horno. No le creo nada, Kuczynski más le creo. Muchísimas gracias, congresista. Gracias de la unidad, muy amable. No tengo tiempo para más hasta mañana a las 7.